grupos ideológicos, pero de pensamiento de política pública. Pero ¿qué pasa en nuestro país? Los partidos políticos son fragmentados, atomizados, y estamos llenos de caudillos. Pero esa es la forma como se canaliza ahorita la política. Y por eso tienes un Congreso fragmentado, con algunos líderes muy buenos, otros pésimos, pero es lo que nuestro pueblo está haciendo, porque tú comparas el Congreso de los 90s, perdón, de los 80s, ¿no? O cuando empezó la Constitución 78, era otra clase de formación, y era gente mucho más formada, y pertenecía a partidos, tenía trayectoria política, entonces sus debates eran mucho más poderosos. Entonces, el problema ahora está en que, como hay tanto caudillaje, tanta dispersión, cualquier persona, si roga la voluntad del pueblo, se canaliza de una forma bastante distorsionada, y por eso Noemí recibe este tipo de pedidos tan inconsistentes. Entonces, ¿qué te toca a ti, Noemí, y a todos los que estamos trabajando en municipios pequeños? Educar, Noemí. Tu papel no es estar al interior de tu gobierno local o el personal del gobierno local, su papel no es estar al interior esperando que la gente venga a buscarlos. Educar, conversar, dialogar. Yo siempre digo de broma, ya, pero lo digo. Patria Roja, por ejemplo, es un partido que ha logrado boicotear muchas inversiones en el país y ha chantajeado empresas, ha bloqueado carreteras, ha hecho lo que ha querido. Y todo sobre la base de un trabajo de convencimiento, de seguimiento, de estar con la gente, ¿no? Bien, no concuerdo con ellos para nada, pero bueno, hacen su trabajo. Yo pregunto, ¿y el Estado dónde está? Si el Estado tiene una mirada de desarrollo humano sostenible, de obras que son inclusivas, de abastecimiento, ¿dónde está el Estado? Inclusive, como tú dices, Noemí, presupuesto. ¿Por qué no hay presupuesto? Es la pregunta. ¿Es que algunos peruanos tenemos más valor que otros? ¿Por qué no somos capaces de canalizar presupuesto? Solo date cuenta, Noemí, que en pandemia el Estado no ha puesto los galones de gas que el pueblo necesitaba. La sociedad civil se ha organizado junto a la iglesia, pequeños empresarios, haciendo campañas y ferias y todo tipo de actividades para tener recursos y poner estos sistemas de gas para que la gente no muera. El Estado incapaz de gastar. Entonces hay una mediocridad, efectivamente, ¿no? Una incapacidad estatal para implementar las obras que el pueblo necesita, pero también hay una ausencia de formación social y política para saber qué obras nos faltan. Entonces, para mí, el rol de los que están en el municipio es educar a nuestro pueblo, es ser los facilitadores, acercarse, como Patria Roja, pero en el sentido de las obras que necesitamos, no para boicotear, chantajear, ¿no? Como hace ese partido, con que discrepo abiertamente, y disculpen mi posición, disculpen que no lo oculte. Esa es la forma, creo yo, que hay que tratar de decir. Hacemos, por ejemplo, muestren datos, pueblo, compañeros campesinos, compañeras campesinas, pueblo de tal lugar. Estos son los datos. Fíjense cómo estamos en nuestra crónica. Miren el tema de cuestionamiento. Es poner los datos implica que el pueblo tiene que estar formado, informado, por favor, sobre la base de esta agenda. Y eso además, Noemí, está en la ley. Así es el procedimiento, el proceso participativo, el procedimiento para las obras deben ser con participación popular, y el pueblo pues tiene que ser y discutir, debatir, para que te apoyes de un sector que diga sí, queremos abastecimiento, no queremos coliseo. Va a haber una población que te va a apoyar, pero si no haces trabajo político, de educación, y esperas que el pueblo solo diga por su cuenta, decida, cuando puede haber tanta gente que manipula por el colisión, porque de repente tiene intereses económicos detrás, porque así pasa. Hay gente que hay mucha corrupción, como tú sabes. Entonces probablemente hay gente presionada por el colisión porque es plata, hay una empresa que va a ganar y mueve sus entrañas para convencer a la gente de que haga eso. Falta, creo, un acercamiento más profundo entre nuestro Estado y nuestro pueblo. Los puentes son muy débiles de comunicación, sobre todo. Espero, Noemí, haber respondido a tu pregunta. Si no tienes una repregunta, encantado. Claro, profesor, pero en todo caso también sería un tema de gobernanza, como usted bien lo dice. El problema acá que es los representantes de la sociedad, ¿no? Civil, o sea, si bien ellos tienen sus dirigentes o las personas que los representan, Ajá, ajá. entonces tú como alcalde, como tu personal técnico, les puedes explicar
pero muchas veces no lo entienden así. Paciencia, Entonces, paciencia, y si no, Noemí. comienzan los conflictos, como bien usted lo dice, Así es, sociales, ¿no? así Porque es. entonces ahí el técnico comienza ya a amarrarse. Entonces no salen las obras, el pueblo critica mucho más, los regidores se vuelven contraparte del alcalde y en fin, una Es un serie tema de político, como tú bien lo complicaciones. señalas, Noemí, es un tema político y debe ser tratado así. No es un tema solamente técnico. Tú eres técnica, Noemí, pero si no te vinculas a la mirada política, tu propuesta técnica se cae. Hay que hacer alianzas, hay que dialogar, hay que hacer grupos que te apoyen, hay que construir ese apoyo político. Y si, no lo, si el alcalde no es político, estamos mal. Entonces, lo primero que tiene que hacer el alcalde es rodearse de técnicos como Noemí, muy sólidos, muy sólidas, y hacer un trabajo como hace Patria Roja, como hacen otros dirigentes. O sea, es convencer al pueblo sobre la base de un trabajo de bases. Bueno, eso aprendí yo cuando estuve en partidos políticos, ¿no? Un trabajo con las bases, estando con el pueblo, conversando, pero estamos en el escritorio del municipio esperando que la gente pida lo que quiere y dejar al libre albedrío eso, evidentemente tiene resultados así de dispersos y de contradictorios, ¿no? Eso es lo que yo siempre trato de decir a la gente que tiene una mirada de desarrollo clara. Hagan trabajo político. Los proyectos no son neutrales. Los Es proyectos que ahí tienen posición. salta, claro, es que ahí salta otro problema, ¿no? Que no elegimos bien. Hay muchos alcaldes que tienen quinto de secundaria, bueno, en fin, un montón de problemas. Es, Gracias, profesor, eso está muy Bien, Noemí, amable. muchísimas gracias por tu pregunta. Es un tema que podemos conversar toda la mañana. A mí me fascinan esos temas, muy Sí, interesantes, pero gracias por tu comentario y pregunta. gracias. ¿Alguien más preguntó la mano o ya empezamos con el marco lógico, mi estimada María Luisa? Y tenemos ahí unas cuantas manos levantadas. A ver, Se armó el debate, muy bien. sí, tres. A ver, Ya, con Jorge esas tres Manuel. terminamos. Ahí Ok, cerramos profesor. para pasar al marco lógico. Sí, claro. Sí, Ya. escuchamos, por favor. Manuel Marruco. Manuel, Buenos días, María Luisa, buenos días, profesor. Buenos buenos días. días. Empezando ¿Cómo con una estás? frase que acabo de llegar en el tema de educación, ¿no? Que le hacen a Merkel. ¿Por qué invertiría tanto en educación? Y Ajá. él responde, porque los ignorantes nos cuestan mucho dinero. Así es una frase brillante, brillante, Bien, brillante, brillante. parto. Y justamente lo que tenía que ver con lo que dijo mi compañera anteriormente. ¿Por qué elegimos mal? Porque yo creo que nos falta, yo le llamo educación política, ¿no? Nos falta un poco el tema de cultura política en mi frase, ¿no? Así es, Y, cultura política. y el tema tiene que ver justamente con esto. ¿Cómo podemos ver el tema de qué parámetros me pueden ayudar a mí a medir el tema de educación? Por si un proyecto es un hospital, es sensible porque puedo saber cuánta población se puede estar atendiendo. Ujú, Mediáticamente puedo ver el resultado. ujú. Si hablo de un estadio, como comentó una compañera, puedo saber cuántos eventos se están haciendo. Pero en el Ajá. tema de educación, no me basta con decir, bueno, tengo una población estudiantil de tantos niños, le voy a poner un colegio, de infraestructura y todo lo demás, sabiendo que educación es a un mediano y largo plazo el resultado final, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, ¿qué parámetros para mi estudio de educación más mediáticos puedo yo tener para medir que estos proyectos que pueda darse de infraestructura o de mejora de currícula, sienta el efecto, profesor? Muchas gracias por tu excelente pregunta. El Ministerio de Educación, desde hace unos 10 años o menos, viene midiendo el aprendizaje de nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Hace diferentes mediciones y se ha centrado principalmente en lo que es razonamiento verbal y matemático. Una compañera, no sé de qué grupo, me comentó que ya incorporaron la medición en ciencias sociales. No lo he investigado, disculpen, no lo he investigado, pero incorporaron medición de aprendizaje en ciencias sociales. Y me imagino que esta, si lo he incorporado y es cierto, se debe al reclamo que hicieron algunos colegas de ONGs, identidades de cierto prestigio educativo, pidiéndole al Ministerio de Educación que no mida solamente resultado matemático y verbal, que mida también ciudadanía. Porque finalmente, ¿qué queremos formar nosotros en educación? Ciudadanos, ciudadanas, ¿no? Libres, que sepan sus derechos, pero también sus deberes. Y creo que por ahí es donde podemos formar una cultura política y una cultura ciudadana
que evite estos problemas que ha mencionado Noemí, que también tú has mencionado muy bien, Jorge, porque la ignorancia nos cuesta demasiado. Y nuestro pueblo, lamentablemente, no está formado de tal manera que pueda pues, tener un criterio tal vez mucho más apropiado para tomar una buena decisión. Y está básicamente influido y manipulado por esos caudillos que están pues al acecho, y caudillas también, pero que están al acecho de oportunidades económicas. Y todo se reduce a eso, dinero. Y muy poca gente, y por, digamos, genuinamente se preocupa por temas que la gente realmente está, que la injusticia, cosas que son realmente injustas y que hay que luchar. Entonces yo creo que la medición en educación tiene que medir la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a poner algunos ejemplos muy sencillos para saber si hay ciudadanía o no. De arranque, medir el DNI. ¿Tienen o no tienen DNI? Primerito, eso hay que medirlo. Y ya hay mediciones importantes. La RENIEC ha hecho un estupendo trabajo porque hasta los niños tienen DNI ahorita. Segundo, hay que medir en qué espacios participa la gente. Por ejemplo, yo diría los espacios más importantes oficiales que el Estado está recomendando y tiene marco legal, son varios espacios de gobernanza. Presupuesto participativo, mesa de lucha contra la pobreza, cabildos, es decir, espacios que la autoridad local debe abrir para debatir sobre el desarrollo territorial o los proyectos que el territorio necesita, para temas de abastecimiento, en fin. La idea es que nuestro pueblo participe más. Y por supuesto uno dirá, pero vienen los caudillos. Bueno, es que no lo puedes ocultar, tampoco lo puedes anular, porque eso no es democracia. Si viene gente con efecto, con ideas que van a destruir el territorio porque hay intereses económicos ahí detrás, pues si no se debate políticamente esto y las autoridades no son capaces de debatir para qué se eligen como alcaldes, entonces yo lo que creo es que tiene que haber una mayor comunicación. Entonces yo me diría eso, esa participación. Las ONG son las que más le interesa ese tema y son las que más miren ese tema. Participación ciudadana, en espacios oficiales o espacios promovidos por la sociedad civil. Entonces creo que ese tema es bien importante. He visto inclusive empresas mineras abriendo espacios de debate para ver, por ejemplo, el territorio, las capacidades territoriales, para hacer un plan, una zonificación económica ecológica, un plan de desarrollo territorial. Las empresas convocan a universidades, a técnicos, a gremios, al pueblo para que veamos la potencialidad del territorio y se debatan en espacios de gobernanza. Yo me diría eso, lo mínimo aunque sea, pero me diría la participación ciudadana. ¿Y cómo cambia esta participación? ¿Hasta qué punto es una participación que construye o es una participación más bien que socava el desarrollo? Eso requiere también de apoyo de teóricos de la ciencia política, de la sociología política, que podrían aportar muy bien sobre esos temas. Un profe que no siempre su curso, Sinesio López, hizo un estupendo libro que se llama Ciudadanos Imaginarios y Ciudadanos Reales, donde plantea un conjunto de indicadores interesantes para medir ciudadanía. Recomiendo ese texto. Y si han tenido su curso con el profesor o no han tenido, pues pregúntenle, ¿cómo podemos medir ciudadanía, profe? ¿Qué propuestas nos hace? Gracias, Jorge, por tu pregunta, muy amable. ¿Quién falta, María Luisa? Seguimos con Javier Lachira y luego José Antonio Yaxahuache. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Buenos días ¿Cómo con todos, está? ¿Qué compañeros. tal? Muy buenos Un días. gusto, profesor. Sí, mira, profesor, quería hacerle un comentario nomás, un comentario respecto a mi experiencia laboral, Ajá. sobre los compañeros que me han antecedido, ¿no? Sobre el manejo de las contrataciones. Bueno, yo trabajo en el OCE, ¿no? Y les voy a contar una anécdota, claro, comentario de un expediente que llegó, ¿no? a mi área, ¿no? Sobre el manejo que tiene, sobre todo esto que usted dice sobre los caudillos, los líderes, ¿no? En las entes sociales, ¿no? Municipales, locales, provinciales, ¿no? Sobre todo en la elaboración de los expedientes técnicos y el aprovechamiento político que tienen los alcaldes, ¿no? Llegó un expediente acá al OCE, donde el expediente tenía bastantes deficiencias. Faltaban partidas, el presupuesto no estaba bien claro si se podía comprar, ¿no? Como sabemos, para contratar un bien, servicio o hacer una obra, se debe tener, ¿no? La previsión presupuestal, ¿no? Pero en este expediente estaba
no tenía nada y tenía observaciones. Entonces, comienza el aprovechamiento político diciendo que nosotros éramos los que no dejábamos que su obra avance. Entonces, ¿qué hizo el alcalde? Llevó a su gente al OCE afuera a protestar, ¿no? Que el OCE es un burocrático, son corruptos, no quieren que la obra avance. Pero el problema es que como nosotros somos un organismo técnico y que vemos, ¿no? Si es que va a ser posible la realización o no, pero ya el alcalde se estaba aprovechando diciendo que ellos sí habían hecho su obra, ¿no? Incluso tenían sus pancartas y todo eso, de que sí habían hecho la obra, que sí era viable. Pero nosotros veíamos las partidas, ¿no? Verificando, y que en verdad no si nosotros decíamos que sí, aprobando que sí estaba bien, a pesar de que estaba siendo cuestionado por un participante de que no podía, él iba a ser perjudicado, si es que a él le otorgaban la buena pro, iba a ser perjudicado porque no iba a trabajar, como digamos, a pérdida, ¿no? Entonces, ahí se ve, ¿no? La parte deficiente que tiene o digamos, a veces un poco de descontrol por parte de la sociedad cuando no conocemos el tema, ¿no? Para poder ver cuán viable es un proyecto de que nos está proponiendo, en este caso, un gobierno local. Y entonces, bueno, y aparte, no sé si sea una pregunta, profesor, respecto a las compras en general, las compras públicas, ¿cuán importante debe tener un factor social? Supuestamente, bueno, no supuestamente, no, la ley dice que tiene una finalidad pública, pero a veces vemos que aún las entidades pues compran cosas que yo no les veo una trascendencia pública, ¿no? A veces tienen de manera directa beneficio más para el personal, a veces, por ejemplo, compras de, no sé, cosas tan, televisores. Ajá, televisores, incluso para el propio personal, a veces, digamos, obviamente, a veces como personal, pero a veces los sindicatos, ¿no? A veces piden bastante dinero, por ejemplo, para compra de uniformes. Yo una vez vi de una entidad que faltaba poco, nomás ropa interior para que vestir a todos los parastados. Obviamente no estoy en contra, pero bueno, no creo que finalidad tenga comprar uniformes para un funcionario público. Yo pienso que más es su capacidad de gestión, capacidad de trabajo, más como es que la vestimenta, ¿no? Bueno, fue una cosa, algo que mi opinión personal, ¿no? Gracias, Javier, excelente. Ajá. Cositas pequeñitas también. Yo creo que las oficinas técnicas no solo deben ser técnicas, sino también tienen que tener una mirada política, porque si no se le sube la gente encima y la aplasta. Yo creo que los técnicos tienen que salir a hablar y hablar con el alcalde, dialogar, porque a veces yo siento que en las oficinas técnicas hay un poquito de, no sé cómo llamarle para no ofender, caray, como se encierran en una caparazón, son los técnicos y quieren sentir poder. Y entonces no dialogan, no explican a la autoridad política por qué han bloqueado esto. No educan, no se sientan. Dicen no, simplemente en una hojita y ponen por escrito y se cierran en una caparazón. Entonces yo creo que ahí también, yo he visto experiencias de oficinas técnicas haciendo eso, no comunicando. Y yo creo que la idea es que comuniquen al pueblo, a la gente, en espacios de diálogo, por qué han bloqueado esta obra. No solamente un papel y mandar la carta, que es muy burocrático, o sea, falta un poco de creatividad para que las oficinas de un municipio puedan entenderse. La comunicación es vital. En lo que es gestión, colegas, la comunicación es fundamental. Si no comunicas, generas cuellos de botella y aprovechamiento político de grupos como lo que tú has señalado. La ausencia, no una buena explicación y justificación de por qué han negado un proyecto, hace que la gente pues reclame, pues la gente necesita la obra. O sea, los técnicos vamos a entender, y me digo a mí también, que la gente no pide la obra por pedir. Los que han hecho el proyecto lo han hecho mal porque no están preparados. Pero eso no quita que la necesidad existe y por lo tanto puede ser justificable la protesta. Falta entonces una mirada de diálogo para explicar por qué no y qué falta. Y avanzar, no burocratizarse, no encerrarse en su oficina para sentir que tiene poder y su ego se sienta creciendo y se sienta que tiene poder. Hay un problema ahí de autoestima en la gente también, siento, muchas veces. Y las compras, mira, mi percepción sobre las compras es que si hay un sistema de compras Perú o Perú Compras, que es mucho más rápido para comprar, bienvenido. Ahora, si la autoridad compra bien, compra mal, eso ya lo verá la auditoría más adelante, porque hay un control interno también y un control. La República ha chapado tantas malas compras y ha denunciado muchas malas compras, así que
Yo no dejaría control interno a la auditoría que diga si la compra fue bien o fue mal hecha, pero compren. No demoren tanto, porque antes era terrible para comprar, porque es marco lógico, perfil, factibilidad, nunca se compraba nada. Ahora me parece importante que haya un sistema más ágil para comprar. La última intervención, estimada María Luisa, ¿quién es? José Antonio. José Antonio. Tlahuachi. Gracias. Sí, buenos días, profesor. Buenos días por todos, Buenos días, compañeros. José Antonio. ¿Cómo estás? Gracias por el espacio. En realidad, quiero hacer un comentario respecto a mi apreciación también en ejercicio público y en contacto con los gobiernos locales. Bueno, actualmente yo trabajo en el programa Trabaja Perú del Ministerio de Trabajo. Ajá. Y básicamente el mecanismo de nosotros es financiar actividades o proyectos para generar empleo de mano de obra no calificada, ¿no? A nivel urbano y rural. Bueno, en la experiencia, bueno, de los proyectos, podría decirle, ¿no?, que básicamente, por un lado, podemos trabajar con los proyectos de presupuesto propio del gobierno local y, por otro lado, con la gestión de los alcaldes, ¿no? Y es ahí donde podemos ver bastante la capacidad política de ellos. No solamente en la parte previa de poder identificar el proyecto con los actores locales, puedan ser comunidades, ya que implica que cuando nosotros intervengamos con financiamiento para los gobiernos locales en el proceso ya de ejecución, no tengamos sorpresas, ¿no?, que puedan paralizar o impedir los inicios de obra. O en muchos casos, por ejemplo, con la experiencia que yo tengo, cuando íbamos a identificar previamente los proyectos que íbamos a financiar, que es la verificación previa, identificábamos proyectos elefante blanco, ¿no?, que, por ejemplo, losas deportivas que solamente vivían 4 o 5 personas en ese sector de la comunidad. Entonces, es ahí también parte importante de cómo poder viabilizar los proyectos y darles, nosotros le llamamos la elegibilidad para poder financiarlos, ya que por la capacidad a veces de los técnicos o de las áreas, en este caso de los ministerios, no podríamos identificar qué proyectos o qué proyectos no tienen estas características. Entonces es importante esta fase previa de verificación en campo para poder descartar o viabilizar ciertos proyectos que están priorizando las municipalidades. Básicamente también se ve el desgobierno de los alcaldes por la inexperiencia, ¿no?, en estas zonas más alejadas, quizás en las zonas rurales, ya que las decisiones que toma el alcalde muchas veces son aisladas de la población. Y cuando se generan los conflictos sociales, ya se generan situaciones desbordantes, ¿no? Básicamente ese era mi comentario. Muchas gracias. Y creo que José esto se alinea muy bien con un comentario de Juan Pablo, puesto por escrito aquí en el chat. Dice: profesor, buen día. ¿Usted cree que sería conveniente tener sectoristas, MEF, ministerios, en las entidades locales para orientar y apoyar las cuestiones de prevenciones? Me parece fantástico. Claro que sí. Necesitamos al Estado central o representantes del gobierno central de los ministerios en campo. Hay direcciones regionales ya que están en campo. Necesitamos gente que ayude a facilitar estos procesos de gasto, de tal manera que no se devuelva dinero al país. Entonces, creo, José, que el trabajo de prever conflictos, es decir, mirar si estas obras son elefantes blancos, se pueden hacer, son viables, es vital para que la autoridad, cuando explique las propuestas de proyectos en una agenda, a través del planeamiento, ha sido previamente trabajado, técnicamente bien trabajado, y viene el manejo político de la autoridad. Y si el gobierno central, a partir de sus órganos de dirección de regionales, puede dar aporte a esto, sería fantástico. Es decir, hacemos articulación. Y un Estado articulado, sólido, con buenos roles, buenos procedimientos, comunicados, creo que podemos mitigar los posibles conflictos o en todo caso debatir mejor con nuestro pueblo por qué la agenda pública dice esto y el interés particular dice otro, y tenemos que apoyar la agenda pública, la que está basada en evidencias, en diálogo, que ha recogido información de campo, como dice José Antonio, y eso de Juan Pablo me parece fantástico. Debería haber así instancias de gobierno central para que no vaya al gobierno central al pedido y el gobierno central lo rechaza. Ese tipo de mecanismos no me parece saludable. Y claro, a mí hay que darle más poder a las regiones, ¿no? Para que sea realmente una descentralización, que tengan más poder, más autonomía para tomar decisiones. Muy bien, muchas gracias por sus comentarios. Hemos invertido 40 minutos, pero creo que interesantes las preguntas en materia de la viabilidad de los proyectos, ¿no?
los proyectos no solo son técnicos, también son políticos, toman posición. Quiero reiterar que el trabajo técnico y político tiene que ir de la mano a nivel de proyectos de desarrollo. Entonces, empezamos con la propuesta, hemos terminado con el diagnóstico y hemos inclusive avanzado en materia de propuesta, porque hemos planteado actividades en estas materias alternativas, que son actividades potentes, rigurosas. ¿Por qué? Porque están basadas en realidades concretas, porque están basadas en fortalezas de la comunidad, fortalezas de la organización y oportunidades que se pueden aprovechar del entorno. Y en base a esta información, entonces yo tengo actividades, acciones más rigurosas, más potentes. No son cualquier actividad. No es porque lo dice el gobierno central, hay que hacerlo. No, esta actividad ha sido adaptada, o ha sido cambiada, o mejorada, o precisada mejor, porque mi entorno tiene un tipo de desarrollo que necesita que la actividad no sea aplicada tal cual dice el gobierno central, sino tal cual lo dice el territorio en el cual voy a implementarlo. Si mi territorio, si la actividad central dice plan de negocio, y en mi territorio no hay ninguna articulación al mercado, no hay economía orientada al mercado, economía de sobrevivencia, tú no puedes hacer plan de negocio de frente, pues tienes que adaptar esa actividad a desarrollar mercados, a formar a la gente en lo que es un crédito, en lo que es un proyecto productivo. Tienes que pensar, a reformular la actividad y adaptarla a la condición del territorio. Por ello es importante hacer este sistema de matriz de viabilidad, de alternativas, que están basadas en fortalezas y oportunidades que enfrentan causas, para que las actividades entonces sean actividades mucho más robustas, más coherentes con el territorio en el cual trabajamos. Bueno, entonces ya empezamos a hacer eso, o sea, la parte de acciones ya tenemos hecha. Tenemos, si son 4 síntesis, 4 matrices alternativas, ¿no? Ahora ya vamos a planificar el proyecto, ¿no? Y la idea entonces es cómo lo planificamos. Y lo dije en la conferencia anterior, que hay varios modelos de marco lógico. El marco lógico empezó en la década de los 60, un grupo de arquitectos norteamericanos lo propuso a raíz de una evaluación encargada por USAID en los 60, y esos arquitectos no solo evaluaron los proyectos, sino encontraron una serie de dificultades que quisieron, digamos, mejorarlas recomendando esta matriz de planificación de proyectos. Entonces, desde los 60 se hicieron una matriz que llamaron Logical Framework, marco lógico, que es un plan, es un sistema de planificación de proyectos, ¿no? Y luego en los 80, la cooperación alemana, llamada en ese momento GTZ, la incorpora en su manual de proyectos, el sistema de proyectos ZOPP, SOP, el método SOP, las siglas en alemán de diseño, gestión, diseño, monitoreo y evaluación de proyectos. Entonces, ellos son los que comienzan en América Latina a hablar de marco lógico, y cuando ellos daban dinero de cooperación alemana, exigían que usen el marco lógico para los proyectos. Así exigían, para que puedan hacer a sus fondos. Y capacitaron mucho en América Latina en marco lógico a muchas ONGs. Luego, y esto pues impactó bastante también en Europa, y la CEPAL recomienda este método a los sistemas de inversión pública que estaban haciendo en América Latina entre los 90 y inicios del siglo XXI. Perú fue también, ¿no? Tuvo que hacer su sistema y tomó el método SOP y oficializó el marco lógico. O sea que el marco lógico es una herramienta de planificación de proyectos en el mundo. Pero como toda herramienta, sufre adaptaciones, sufre mejoras, y que cada organización le pone su particularidad. Bueno, yo como trabajé en USAID y en un proyecto de fortalecimiento de la sociedad civil, concretamente de ONGs, a nivel nacional, tenía que ser plan de proyectos, y era con marco lógico, y yo también hice una adaptación, que es esta que ustedes tienen en pantalla. Entonces yo separé estas 2 columnas. Esto se llama resumen narrativo, se llama así en la visión oficial original del marco lógico, resumen narrativo,
Acá decía fin, propósito. Eso sí, la nomenclatura de la jerarquía de objetivos es la misma del marco lógico oficial. Yo le agregué objetivo de desarrollo, objetivo general, objetivos específicos, actividades, para demostrar que es lo mismo, y no asustarse con las palabritas fin, propósito, resultado, que mucha gente se confundía. ¿Qué es fin? ¿Qué es objetivo de desarrollo? ¿Qué es propósito? ¿Qué es objetivo? Siempre había como esa confusión. Es lo mismo, decía, pero es una jerarquía. Acá decía IVOS, indicadores verificables objetivamente. Yo separé metas de indicadores, porque son cosas diferentes, vamos a explicar eso más adelante. Acá decía medios de verificación. Yo cambié por fuentes, porque la idea es sacar de una fuente la información y el medio tú lo diseñes. Tú diseñas la herramienta con la cual vas a levantar el dato. Y lo dejé igual acá, supuestos. Entonces, cada entidad hace lo mismo. Hizo sus diferentes nomenclaturas, entonces hay como 40 modelos, 30 modelos de marco lógico en el mundo, y un profesor o un técnico pues tiene que saber cómo enseñar esto, ¿no? Así que lo que aprendí no es enseñar un modelo, a mí me gusta este modelo, pero no solamente lo enseño, sino trato de que las personas que aprendan conmigo proyectos se puedan adaptar a cualquier modelo. Y por eso enseñé la lógica vertical y la lógica horizontal. Es lo que yo creo que todos deben aprender para poder moverse en cualquier modelo. Por ejemplo, en el Estado, en nuestro gobierno, tenemos dos modelos de marco lógico. Uno que es Invierte Perú, que es este. Es bastante parecido a este. Y el otro que es el del programa presupuestal, que le llaman, para diferenciarse del marco lógico del Invierte Perú, ellos le llaman modelo lógico. Pero es en esencia lo mismo. La lógica es la misma. Lo que pasa es que agrandan en la parte de los medios, agrandan, o sea, dicen actividades, tareas, insumos. Y no le llaman resultado a lo que pongo acá resultado, le llaman producto. No le llaman propósito, le llaman resultado específico y al fin le llaman resultado final. Rosy, ¿quieres hablar? Rosy, te escuchamos. María Luisa, ¿puedes poner silencio a Rosy? Porque parece que su micro se ha abierto de casualidad. Gracias, María Luisa. Entonces, lo importante aquí es tratar de entender entonces, no marearse, porque el MEF en los PPRs o los PPs puso otra nomenclatura y uy, es otra cosa, no me han enseñado. Cuidado, no se preocupen por eso. Uy, Invierte Perú es otra cosa, o dos cursos distintos. Colegas, hay procedimientos propios que uno puede leerlos y adaptarlos. Lo interesante es aprender las lógicas que sustentan estos modelos. Y eso es lo que quiero, ya lo expliqué, lo voy a volver a repasar. La vertical y la horizontal. La vertical es la propuesta de cambio. ¿Qué propongo? ¿Qué propongo? ¿No? A nivel de cambios, a nivel de solución de los problemas que he identificado en el diagnóstico. Entonces, de alguna manera, en el marco lógico, voy a visualizar la forma como entiendo los cambios que están en el diagnóstico. Eso es lo que va a ver aquí. Y los ordeno de manera jerárquica, ¿no? De lo general a lo particular. De lo particular a lo general. Eso es lo que hay en todo marco lógico. Siempre aquí es la columna de lo que llamamos la propuesta de cambio. La de valor, la que genera valor, la que transforma la realidad. Acá está la apuesta política. ¿Ok? En cambio, la lógica horizontal lo que busca es comprobar. Comprobar de manera verificable. Yo digo el enfoque de Santo Tomás, ver para creer. Aquí no hay metafísica, a lo mejor, no, ver para creer. Es bien importante, entonces, que los marcos lógicos ustedes siempre se ubiquen. La lógica vertical es para proponer cambios que resuelven los problemas identificados en el diagnóstico. Y la horizontal, la lógica horizontal es para comprobar cuantitativamente, con evidencias, lo que digo en la columna vertical. La columna vertical es la que soporta todo el proyecto. Si esto está mal hecho, todo se cae. Esto tiene que estar muy bien hecho. Y espero pues que lo que voy a
a enseñar, si ya han escuchado otra charla, pueda hacer buenos planes de proyectos, ¿no? Buenos marcos lógicos. Veamos entonces en detalle cada lógica, ¿no? Vamos a profundizar un poquito más en cada lógica. Vamos a profundizar en la lógica vertical primero, ¿ok? Dos criterios técnicos para entender la lógica vertical. La cadena de valor o jerarquía de resultados, o también llamada jerarquía de objetivos. A mí me gusta hablar de cadena de valor, me encanta porque es dónde están los productos, cuáles son los efectos y cuál es el impacto final. Veamos. Acá es una cadena de valor para enseñar esta lógica en que hay en cualquier marco lógico, ¿no? ¿Dónde están los productos? O sea, yo me refiero, ¿dónde están los bienes y servicios? ¿Dónde están las actividades a las cuales el Estado va a poner el presupuesto? Un tiempo de ejecución y unos responsables. Estos son para mí los productos, los medios del desarrollo, con el lenguaje de Amartya Sen. ¿Dónde están los medios del desarrollo? ¿Ok? Ya, entonces acá está. Es un proyecto de, digamos, que intenta que los jóvenes que no tienen habilidades técnicas, no están preparados, ¿no? Los preparemos, los hagamos empleables para que puedan conseguir un mejor empleo. Es un proyecto orientado a jóvenes. Pro joven, ¿no? Hay varios proyectos orientados a capacidad laboral, el Ministerio de Trabajo sobre todo, y también el Ministerio de Producción. Veamos entonces cómo está jerarquizada la cadena de valor de este marco lógico. Entonces ahí tienen, por ejemplo, yo lo he redactado como algo logrado, como meta, ¿no? No como actividad propiamente dicha. ¿Qué cosa quiere lograrse a nivel de productos? Que estén capacitados, que estos jóvenes estén a participar en talleres y que tengan un sistema de intermediación laboral para conseguir el empleo. Es bien interesante. Entonces, ¿cuál es el supuesto que hay detrás? O sea, acuérdense que los proyectos son hipótesis de acción. Entonces, hay supuestos. Si yo los capacito, ¿qué puede pasar entonces más adelante? Van a ser empleables. ¿Y por qué son empleables? Porque tienen una certificación que dice que son grafiteros, plomeros, plomeras, plomeros, por favor, varones y mujeres, ¿no? Corte y confección, no sé, sastres, el empleo que el mercado necesite. Y se certifica. Y se preparan en estos ISTs, en estos CENPROS, se preparan para, que son los CENATIS, digamos, para tener esa empleabilidad. Entonces, una vez que el Estado les da esta empleabilidad, ¿cuál es el supuesto? Nuevamente, ¿qué debe pasar? Debe tener un empleo decente, ¿no? Con un salario justo, con un CTS, con empezar en planilla, con su seguro de salud, con sus vacaciones. Uno necesita tener este tipo de empleo. Pero el supuesto para eso es que haya inversión, que el MEF genere las políticas para que haya inversión, porque sin inversión mi proyecto fracasa. Por eso el gran supuesto de estos proyectos es que haya inversión, que demande empleo y que la capacitación esté orientada a esa inversión. Eso es bien, bien importante. Si no, pues capacitamos por capacitar y no se trata de eso, no se trata de que haya una buena inversión para que el empleo funcione. ¿Y a dónde apuesta a largo aliento? Bueno, que mejoren sus ingresos, ¿no? Tengan una mejor calidad de vida. Esa es la cadena de valor. En todo marco lógico, esto debe quedar muy claro y bien ordenado, de lo general a lo particular, de lo abstracto a lo concreto. Acá, por ejemplo, hay otra cadena de valor. Miren, este es el proyecto que hemos visto en el árbol de problemas, ¿no? Acá está el objetivo. ¿Se acuerdan que era un problema de aprendizaje? Miren cómo he redactado, mirando el problema central, cómo he redactado mi objetivo. Niños, niñas con logros de aprendizaje adecuados. Miren cada síntesis, cómo he convertido cada síntesis en un resultado. Miren. El tema de salud y nutrición, miren cómo lo he redactado. Léalo, por favor. Miren el tema del libre de violencia física, el bullying. El tema de la gestión pedagógica, miren cómo lo he redactado. Y la infraestructura y el equipamiento. Ahí están los 4 resultados. Miren cómo la síntesis me inspira a hacer los resultados. Los redacto bonito, ¿ven? Y acá están las matrices alternativas que vi la clase pasada, el día jueves. Están las actividades del resultado número 1, que es salud y nutrición. Ahí están las alternativas robustas, las que nacieron producto de las condiciones del territorio, ¿no? Fortalezas y oportunidades. Entonces, aquí tienes la cadena de valor.
clarita, ¿no? Medios, fines, de lo general a lo particular, de lo concreto a lo abstracto. ¿Se dan cuenta? Esto es bien importante que quede claro en tu proyecto. Tú tienes que saber leer tu marco lógico. No se puede, es cadena de valor. Este nivel no se puede repetir con el nivel de producto. Producto, efecto, impacto. No se pueden repetir. No se pueden superponer. Y menos del jerarquizar. Menos del jerarquizar. Y el objetivo de desarrollo va a ser el objetivo estratégico del plan de desarrollo concertado de tu distrito, de tu provincia o de tu región, depende del proyecto, si es regional del sector, o si quieres te alineas a los ODS también, si deseas. Jalas una meta de los ODS y la pones como fin. Tú te alineas, contribuyes. Entonces tienes terminada tu cadena. Ese es el primer criterio, colegas. El segundo criterio, racionalidad, que en la práctica es cómo las personas utilizamos diversos medios para alcanzar diversos fines. Hay que diferenciar claramente entre los medios y los fines. En este caso, los proyectos, los fines son valor público, acuérdense. Por lo tanto, deben ser cambios. Los fines son objetivos. Son realidades transformadas, mejoradas, modificadas, cambiadas. Entonces, los fines hay que redactarlos como cambios. Eso está en marco lógico a nivel de objetivos. Veamos entonces el tema de medios fines, el criterio de racionalidad. En este jerarquía de objetivos, ¿dónde empiezan y terminan los medios? Donde está el presupuesto, están los responsables y el tiempo, acuérdense de eso. ¿Dónde empiezan y terminan los cambios? Los efectos de la puesta en marcha de estos bienes y servicios en la comunidad, en la localidad, en el territorio. Ahí está. Ustedes también deben saber leer en cualquier cadena de valor dónde están los medios, dónde empiezan y terminan y dónde empiezan los cambios. Es bien importante. Si ustedes ven el SNIP o algunos proyectos de Invierte Perú, los medios se extienden hasta acá. ¿Por qué? Porque hasta la obra física construida. O sea, tienes una jerarquía de medios en realidad. Está bien, no me opongo, pero ténganlo claro nada más, que sea coherente. No son cambios, porque si pones tú carreteras construidas, escuelas construidas, puentes, etcétera, etcétera, son medios, son infraestructura. No mides el valor público en las personas. Entonces, ¿qué hace Invierte Perú? Pone aquí en cambio social el cambio social recién, que además no lo mide, lo declara nomás. Hay una jerarquía de medios. Está bien, son proyectos que tienen esa forma de ver. A mí me encantan las obras aquí. Aquí están las obras. Y aquí hay cambios sociales. Por eso me gustan más los programas presupuestales. Y los Invierte Perú son expedientes técnicos que yo los pondría acá, a nivel de productos, y esa obra le incrustaría en un proceso de cambio mayor. En un proceso de cambio mayor. Brady, te escucho. Levantó la mano Brady. O no, María Luisa, me equivoqué de repente. Sí, profesor. ¿Brady? A ver, ya. ¿Ya puedes activar tu audio? Sí, buenos días con todos, profesor, estimado. Buenos días. ¿Cómo estás, Brady? Compañero. Solamente una consulta. ¿Cómo no? Yo entiendo que el cambio social es, como usted dice, una declaración, ¿verdad? Que no va a ser, en el fondo, mensurable, tal vez sí el impacto. Pero ese cambio social, cuando me refiero al ejemplo que usted pone, contribuir al incremento de los ingresos de los jóvenes, así como los objetivos de desarrollo sostenible que ya están especificados como enunciados, como estamentos, también hay a nivel de Estado este tipo de enunciados fijos expresamente como contribuir al incremento de los ingresos de los jóvenes, o es simplemente algo que se me ocurre? Sí, buena pregunta, Brady. No es algo que se te ocurre. Ya no puede ser como antes, que en el árbol de problemas teníamos problemas central, causas y los efectos se convertían en un objetivo de largo aliento. Lo convertías en fin. Eso era antes, ahora no. Ahora por ley y por acuerdo internacional
entre cooperación internacional y Estados de América Latina, todos los proyectos públicos y privados se alinean a un objetivo de desarrollo mayor, a un marco institucional mayor. En este caso, tienen que alinearse todos a un objetivo del Plan Estratégico Territorial, del Plan de Desarrollo Concertado. Entonces, si es un proyecto de empleo juvenil, yo debo buscar el objetivo estratégico del PDC que tenga algo parecido a mi proyecto, a mi temática. Entonces, busco, por ejemplo, un objetivo de repente de generación de ingresos, del empleo, y entonces yo bajo ese objetivo y lo escribo acá. Lo redacto ahí en la parte donde dice cambio social. Ahí lo pongo, tal cual. Tal cual. Nota a pie de página, alineado al objetivo 3 del PDC de la región Arequipa, por decir. O si quieres usar los objetivos del milenio, jalas una meta del milenio y la pones ahí. Los objetivos de desarrollo sostenible, mejor dicho. Los ODS, pones ahí la meta. Te alineas, contribuyes a un proceso mayor. Porque los proyectos no pueden ser átomos dispersos. Tienen que alinearse a procesos en curso. Y en este caso, los planes de desarrollo concertado son un marco perfecto para que un proyecto de ONG, de una fundación privada o del Estado contribuyan a ese marco. ¿Por qué? Porque el PDC es un acuerdo político ciudadano del modelo de desarrollo que ese territorio quiere. Cualquier proyecto que aparezca en el territorio tiene que alinearse sí o sí a ese objetivo. Si no, entonces no está en la agenda pública. Eso es un mandato ya, y me parece a mí, me parece fantástico. Yo estoy totalmente de acuerdo que debe ser así. No más proyectos dispersos, atomizados. Proyectos que deben insertarse en proyectos en curso. Brian, no sé si respondí tu pregunta, algo adicional de repente. Claro, entonces me queda claro, ¿no? Que habría que alinearlo a... Así es. Bueno, si se trata de un proyecto regional, al PDC. También. Regional va al sector. El distrital se alinea al PDC distrital o también puede ser al PDC provincial también, ¿no? Pero más al distrital. El distrital, los PDCs, los proyectos a nivel provincial se alinean al PDC provincial. Los proyectos a nivel regional se alinean al PDC regional y los proyectos regionales se pueden alinear al sector al cual quieren contribuir. Y el sector se alinea a las metas del milenio o los objetivos de desarrollo sostenible. Tiene que haber un encadenamiento, ¿no? Igual que acá, una cadena de valor. De lo general a lo práctico. Todos estamos encadenados. Todos contribuimos a un mismo proceso. Esa es la idea. Gracias, Brady. Entonces, ya expliqué lo que es la lógica jerárquica, ¿no? La lógica vertical. Ya lo expliqué. Mi tocayo Percy ha levantado la mano. Sí, tocayo, lo escucho. Sí, profesor, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Quería hacer un comentario sobre este tema de la articulación de los instrumentos de gestión. Excelente. Bueno, me imagino que somos varios que hemos estado en este tema desde muchos años. Así es. Y la práctica viene demostrando que este tema de las propuestas que se mencionan o que son elegidos participativamente por la población en los planes de desarrollo, en la práctica no ha tenido muchos resultados. Definitivamente, y eso lo he visto yo y soy consciente, ¿no? Porque se hacía planes de desarrollo a solicitud del gobierno nacional, regional. En la ley. ¿Qué ha pasado? En la ley, sí. Claro. Y bueno, tal vez es algo del tema. Ahorita, por ejemplo, estamos a la espera de esa directiva, de ese plan, que no saca hasta el momento para los planes provinciales, distritales, ¿no? Bueno, la regional ya salió, pero todavía no tenemos esa normativa de ese plan para los distritales y provinciales, ¿no? Entonces, regresando al otro tema, mucho tiene que ver con la voluntad política del gobierno local o del titular de pliego, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Se hace un proceso de planificación bien hermoso,
participativamente, a través de los talleres zonales, etcétera, etcétera, se articulan proyectos de desarrollo, pero en el momento de la práctica, cuando se llega al presupuesto participativo, los espacios de concertación, las reuniones multisectoriales, el que decide es sesión de consejo finalmente, ¿no? Dejando de lado también el Consejo de Coordinación Local, ¿no? Que según ley tiene que tener un visto bueno, pero en la práctica no se da, ¿no? Entonces, yo pienso que debe haber un mecanismo, un instrumento desde el gobierno central que norme o obligue, ¿no? Que estas propuestas participativas elaborados en las bases, ¿no? A través de consensos, tiene que darse prioridad, pues, ¿no? Articulados, y que los proyectos priorizados en esos procesos de planificación participativa sean ejecutados a través de su fondo común o gestionados a la cooperación a los ministerios, ¿no? Gracias, profesor. Muchas gracias, muy interesante. A ver, ya buen tiempo que no facilito presupuestos participativos, ¿no? Pero recuerdo que la normativa era clarísima, que todo proyecto aprobado en estos espacios de gobernanza, por ejemplo, el presupuesto participativo, tiene que estar alineado a las políticas regionales o locales. No puede ser un proyecto que aparezca por voluntad de un grupo y no tenga ningún tipo de contribución a un objetivo mayor. Eso está hace muchos años establecido. ¿Por qué, digamos, no pasa eso en la práctica? Bueno, ahí viene lo que hemos hablado un poquito hace un momento en la mañana, ¿no? Porque todo está sujeto a grupos de poder y a grupos que están mejor organizados que otros y a intereses particulares. Entonces, creo yo que es importante construir cultura política y que los primeros llamados a respetar la norma y los acuerdos legales con respecto a cómo proceder en materia de decisión pública sobre proyectos, que el alcalde tenga la capacidad para eso, que las autoridades llamadas a velar por el bien común pues al menos respeten lo mínimo para que haya esa coherencia. Si yo como autoridad, por ejemplo, si yo voy a proponer un espacio participativo, la participación en sí misma, colegas, digamos, si no tiene un propósito, no tiene sentido. No podemos idealizar la participación. La participación tiene que ser un mecanismo, un instrumento de manejo eficiente del recurso público, de un manejo legítimo, consensuado políticamente. Entonces, no hay que idealizarla, hay que más bien, ni tampoco ponerla como una especie de espanto, qué terrible, hay que preguntar. Tiene su momento la participación. Y hay momentos que hay que hacerlos, dedicarle su tiempo, y desde el acuerdo político respetar el acuerdo. Si como dice mi tocayo, si el Consejo de Regidores no desconoce eso, ¿para qué está el CCL, el CCR? Para vigilar y demandar. ¿Por qué usted desconociendo un acuerdo que hemos tomado en asamblea, con el pueblo, con la autoridad? Es ilegal lo que hacen los concejales. Para eso hay CCL, CCR. O sea, creo yo que existen los mecanismos. Crear más me preocupa. Más me preocupa. Entonces yo creo que el liderazgo político es clave acá para que lo que se construye desde abajo hacia arriba se respete, porque cuesta mucho tiempo construirlo. Así que pienso que el juego político está presente, ya lo he dicho, y hay que manejarlo, ¿no? Bueno, gracias, espero haber comentado también a tu comentario y veamos la forma de que esto vaya fortaleciéndose, este proceso participativo en materia de agenda pública, en materia de propuestas de desarrollo para nuestros territorios. Bueno, ahora sí paso a la otra lógica. La lógica horizontal, ¿no? Y expliqué de vertical la horizontal. La horizontal lo que quiere decir entonces es que vamos a comprobar con el enfoque de Santo Tomás, ¿no? Ver para creer. Aquí no es me parece, no. ¿Qué evidencias empíricas cuantificables tienes para decir que eso se ha cumplido? Porque esa es una mirada totalmente cuantitativa.
lo cual no se opone a que se pueda complementar con enfoques cualitativos, por favor, se puede hacer. Tú puedes tener datos cuanti y refrendar esos datos cuanti con opiniones, con testimonios que has sacado de un grupo focal, de una entrevista. Tú puedes poner un dato. Ha mejorado la nutrición crónica, ha mejorado niños más nutridos. Testimonios de mujeres que han participado en talleres, en un proyecto que fortalece la comunicación. Entonces, tienes testimonios de 3 testimonios muy bonitos de dirigentes populares o de dirigentes que felicitan el programa de nutrición infantil. Y sale pues el dato que ha mejorado, cuantitativo, con los testimonios de las personas que lo refrendan. Eso es posible, así que no porque digo cuantitativo se opone a lo cual, y por favor, se pueden muy bien complementar. Veamos entonces de qué trata la lógica horizontal. Primero, el objetivo, como he dicho, es un escenario de cambio, transformación social. Muy bien, valor público. La meta lo que es un logro cuantificable, medible. Entonces, por ejemplo, si tu objetivo es que los niños sean mejor educados, tu meta podría ser pues 80% de niños y adolescentes culminan el año escolar al finalizar el año, no sé, o el 2022. Cantidad, 80% de niños. Calidad, culmina el año escolar, tiempo al 2000 tanto. Tienes tu meta. Si tu objetivo es mujeres, digamos, mejor terminan su embarazo exitosamente, tu meta puede ser 60% de mujeres, ¿no? Acceden a servicios de salud o, digamos, siguen sus controles prenatales, ¿no? Al 2000 tanto. Entonces tienes tu cantidad, 70%, controles prenatales establecidos por la norma técnica al 2000 tanto, es calidad y tiempo al 2000 tanto. Entonces la meta tiene que ser la expresión de cómo vas a demostrar que el objetivo se cumple. Por eso es que la meta tiene como función comprobar el objetivo y lo otro. Si cumples con tu meta, con la medición adecuada y los informes adecuados, rigurosos, entonces te pueden decir que eres eficaz. Eficaz es aquel que cumple sus metas. Eficaz es aquel que puede rendir cuentas sobre el cumplimiento de sus metas. A ese se le felicita, se le premia, se le reconoce, porque fue capaz de enfrentar contingencias y lograr sus metas. A mí me apena mucho ver cómo ni siquiera cumplimos metas de gasto de inversión, y devolvemos dinero. A mí me parece algo no aceptable ya. No puede ser que no gastemos. Creo que les he dicho, ¿no? Una cosa es gerenciar con presupuesto asignado. No digo que es fácil, pero tienes presupuesto asignado, tienes plata. Y otra muy diferente es gerenciar sin presupuesto. Es decir, tú debes conseguir presupuesto día a día, lo que hacen los empresarios, microempresarios, los que están en consultoras, a ver, los consultores. A ver, yo también estoy ahí. Tienes personal a tu cargo, tienes una consultora, pagas tu gente, pagas luz, teléfono, agua, pero todo depende del mercado. Si te contratan, tienes negocio, te contratan, estás fregado. ¿Cómo pagas tus salarios a tu gente? Es otra cosa diferente. Gerenciar sin presupuesto, Dios mío, mis felicitaciones a la gente que hace eso. Pero con presupuesto, no gastar el dinero, la verdad es que me cuesta aceptarlo, colegas, me cuesta aceptarlo. Es muy difícil ponerle pretextos a gente que pidió 100 y devuelve 80. Discúlpenme, pero me cuesta aceptarlo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué entripados? ¿Qué problemas hay en esa organización? ¿Qué tipo de anomia, disfunción social hay ahí? ¿Qué patología hace que la gente no pueda gastar? ¿En qué nudos de poder se han metido que hace que todo sea tan complicado hacer? Porque hay una cultura de ponerse cabe ahí, que no hacen que la cosa sea viable. Entonces, para mí esas cosas son complicadas. Yo he gerenciado, ¿no? Pero he gerenciado con presupuesto en la Católica, lo cual, fascinante, tienes presupuesto, hasta he pedido más. Y cuando veo que devuelven, y sobre todo he gerenciado sin presupuesto, dándome día al día el dinero, y ahora ya se imagina en este contexto la cosa como es, ¿no?
Es bien complicado ser pequeño empresario, microempresario. No cualquiera puede ser generar una empresa. Muy bien, entonces las metas son importantísimas. Y los indicadores, ¿qué hacen? Solamente miden, levantan información para saber si se acercan o se alejan de la meta. Si yo digo, por ejemplo, 80% de niños terminan la secundaria, mi indicador tiene que medir eso, ¿no? Medir que han terminado, porcentaje de niños que culminan con sus juegos aprobados el colegio. Entonces eso es, terminan. O sea, tengo que un indicador que explique eso, que mida eso. Por eso el indicador solo mide el cumplimiento de la meta y da información. Y la fuente es dónde debo de levantar la meta. ¿Dónde puedo comprobar en qué documento o persona puedo yo saber que ha culminado? Entonces yo, por ejemplo, en el caso de educación secundaria que han culminado, voy a los registros pues del colegio, ¿no? O de la UGEL. Y ahí saco el dato de esa fuente. Por poner un ejemplo, no sé si estoy en lo correcto. Registro de notas de la UGEL, por decir. Esa es mi fuente de información, donde voy con mi herramienta, una ficha de registro, y voy a apuntar. En mi tablet apunto cuántos han acabado el colegio, según lo que yo he planificado y presupuestado. Entonces, colegas, eso es bien importante, no confundir los medios, las herramientas que yo diseño para levantar los datos de las fuentes, que son primarias y secundarias. Dos tipos de fuentes, donde yo compruebo in situ lo que dice el indicador. Ahí con el indicador me apoyo y compruebo in situ de que la meta se está cumpliendo. Eso es bien importante en la lógica horizontal. Entonces estoy midiendo. Si cumplo las metas, yo infiero que el objetivo se cumplió. Para saber si la meta se cumple, los indicadores me dan la información en proceso. Y con eso cumple la meta. Las fuentes, ahí aplico levanto el dato para verificar que efectivamente la meta se cumplió o no se cumplió, o tengo que hacer, o estamos muy lejos de cumplirla. Eso es bien importante. Y con eso acabamos las dos lógicas. La vertical y la horizontal. Hay un ejemplo de metas e indicadores para el objetivo de aprendizaje, lo que hemos hablado, ¿no? Entonces acá estoy viendo, por ejemplo, que la meta, hay un porcentaje, ¿no? 80%, en la cual los estudiantes, pues, han incrementado sus capacidades de comprensión lectora. Y aquí, matemática. ¿Mis indicadores cuáles son? ¿Cuántos aprobaron? En porcentaje. ¿Cuántos hacen buenos resúmenes? Me parece muy bien, ¿no? Resúmenes de lectura, ¿no? Y las presentan además para saber que han comprendido lo que leen. Muy buen indicador que complementa. Y en matemáticas, por supuesto, cuántos aprueban, porcentaje que aprueban y porcentaje de escuelas, estudiantes que participan en olimpiadas matemáticas. Muy bueno. Y todo eso está en la evaluación del Minedo, censal. Ahí se verifica. Ahora han aparecido los indicadores que quisiera verlos, no lo he visto, pero me gustaría ver en ciencias sociales. Imagino que están midiendo ciudadanía, eso sería interesantísimo, ver cómo lo miden. Vamos a ver. Si es así, entonces ya podemos construir el marco lógico, ¿no? Ya podemos armar el marco lógico. Entonces, el problema central se convierte en el objetivo general. La síntesis, acuérdense, la síntesis se convierte en resultados. Si hay 4 síntesis, 4 resultados. Las alternativas de esa síntesis se convierten en actividades. Y el fin es el objetivo de desarrollo de un plan de desarrollo concertado, que lo ubico aquí porque mi proyecto se alinea a ese objetivo estratégico de un plan de desarrollo concertado. Ahí está mi impacto, mi efecto y mi producto. Ahí está el ejemplo. Claramente, como yo cada parte del diagnóstico lo vinculo a la jerarquía de objetivos y queda bien jerarquizado, además, bien bonito. El problema central, ahí está cómo redacto el objetivo, cómo la síntesis, salud, nutrición la redacto, y las alternativas están acá. Y el objetivo de desarrollo es
un objetivo político, un objetivo de desarrollo del plan concertado, y lo pongo aquí. He puesto las definiciones también, pero me interesa mucho que ustedes tengan la cadena de valor clara, ¿no? Medio fines. Pero he puesto para que ustedes repasen, si quieren, a qué significa cada cosa, pero para mí es importante producto, efecto, impacto. Eso es lo que me interesa que usted lo tenga muy claro, ¿no? Esa cadena de valor para mí es importantísima. ¿Dónde están los medios? ¿Dónde están los cambios? Muy importante. ¿Ok? Preguntas hasta acá antes de pasar a los supuestos. ¿Algún comentario o pregunta? Hay dos participantes que levantaron la mano, estimada María Luisa. Por favor, ¿quiénes son? Sí, primero Cintia y luego Cusi. Cintia, ¿cómo estás? Te escuchamos. Profesor, buenos días. Una consulta. Entonces, ¿la lógica horizontal se aplicaría recién a partir de las acciones? Es decir, porque la fuente de verificación, la descripción, ¿no? Y todo lo que tendríamos que aplicar en lo horizontal, metas, indicadores, recién se podrían medir a partir de las actividades, o también deberíamos considerar para los objetivos específicos y generales. Estimada Cintia, ahí no sé si en el ejemplo te puedes dar cuenta que mis metas, indicadores y mis fuentes son del resultado número 3 u objetivo número 3 o componente 3, que es efectos. Eso quiere decir que en todo el marco lógico, a nivel de impacto, efecto y producto, hay metas e indicadores. Y fuentes, por supuesto. Y fuentes. Entonces ahí puedes ver, por eso digo, ¿no? Una vez que termina la columna, la cadena de valor, hay que hacer las metas, y eso voy a verlo ahorita después, ¿no? Pero antes de pasar ahí quería ver los supuestos, pero primero quería saber si estaba claro eso, pero sí, necesitamos metas a todo el nivel. Una vez que acabe supuestos, voy a pasar a ver esto. Lo que tú estás diciendo, las metas y los indicadores, pero para todo el nivel del marco lógico. ¿Ok? Ya, profesor, gracias. De nada, Cintia, a ti gracias. ¿Quién sigue, estimada María Luisa? Cusi, profesor. Cusi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, profesor. Yo tenía una consulta. En la clase pasada realizaron una observación o bueno, una anotación de que la generación de las condiciones, por ejemplo, de la capacitación de las personas que están, no sé, en una municipalidad, por ejemplo, o la sensibilización respecto a que un tema es importante para que puedan impulsar una política respecto a algún tema, se generaba ese tipo de condición para que el proyecto sea viable. Entonces, me preguntaba si es que eso va a estar dentro de nuestro proyecto, o sea, sí o sí tiene que aparecer dentro de las causas, dentro del árbol de problemas, o cómo así haríamos que aparezca como una actividad dentro del proyecto o a nivel de propósito. Eso es algo que tenía un poco, en que tengo dudas. A ver si entendí bien tu pregunta, estimada Cusi. A ver si entendí bien, porque yo no tengo acá el PPT, pero cuando he hablado de condiciones, ¿no? Te refieres a condiciones de factibilidad, ¿no? ¿Te refieres a eso? Sí, alguien preguntó, por ejemplo, si es que, yo lo estoy traduciendo a otro ejemplo, pero si es que, por ejemplo, los que prestaban servicios de protección a la niñez no estaban... Cusi, tengo una dificultad, tengo una llamada de mi médico, dame un segundo, por favor. Claro, Un segundito no hay problema. y te atiendo, porque si no mi médico no me da mi medicina y soy persona vulnerable. Disculpa un ratito, gracias, gracias. No hay problema, claro. Ya,
Gracias por esperar que hablar con el médico. Muy amables. Cusi, entonces, para entender tu pregunta, a ver, explícame bonito porque no la entiendo bien, discúlpame. Perdón, es que creo que tampoco yo tengo muy claro cómo preguntarlo. No, pero dilo y voy a tratar de responder en lo posible. Es, por ejemplo, si un equipo dentro de una municipalidad, para sentarlo un poco, ve temas relacionados a la niñez, pero el equipo no está, por ejemplo, sensibilizado con la importancia de que en los hogares no haya maltrato psicológico. Ya. Al final, para darle viabilidad política, este equipo debería estar sensibilizado. Ese componente de sensibilización para darle viabilidad política puede aparecer también dentro de nuestro árbol de problemas. Del equipo, del problemas de la institución, del gobierno local, de su equipo, no. Exacto. Te lo van a rechazar. Porque supuestamente tú tienes que contratar a la gente preparada y sensibilizada ya para el proyecto. Mira, ha habido proyectos que, del BID sobre todo, que tienen un componente de fortalecimiento institucional, es decir, que haya plata para fortalecer la organización. Supuestamente el MEF no acepta eso porque el MEF dice los gastos para el personal del gobierno local, infraestructura, computadoras, luz, esos gastos son gasto corriente, hay un porcentaje que el gobierno tiene que tener y de ahí debe gastar. Solo el MEF permite gastos de inversión en los proyectos, que es otro presupuesto. Y es, digamos, en todo caso, podría sensibilizar a la comunidad. Eso sí puede ser, pero no al equipo que vas a contratar. No te van a aceptar eso. Yo sí, con eso respondo tu pregunta, estimada Cusi. Sí. Perdón, una cosita más. Y si fuese, por ejemplo, respecto al uso de una metodología, suponiendo que se quiere implementar marco lógico y aún no saben manejar marco lógico. Tampoco, menos. Porque el MEF además capacita en los temas, hay manuales. Eso ya por eso digo, el área de talento humano del municipio tiene que traer ese talento ya preparado. No va a invertir plata al municipio, bueno, puede ser que tenga recursos propios y lo haga, o la cooperación le ayude, o una fundación le dé plata para eso. Eso lo puede capitalizar muy bien. O el municipio hace convenios con la Católica, ya, su equipo se prepara ahí. ¿Y algún propósito puede estar dentro del marco lógico? Por ejemplo, si es que no demanda recursos, si es que es a través de un convenio con el MINT o lo que usted comenta, ¿puede estar dentro del marco lógico o eso no? No, nada. Todo lo que tiene que ver con la organización y su preparación, nada. Todo lo que va a ser el marco lógico son inversiones en la comunidad. Todo es hacia la comunidad. Es un proyecto de inversión pública. No es un proyecto de fortalecimiento institucional. Ok, claro. Todo lo que es fortalecimiento institucional tiene que buscarlo por otros medios distintos. No por los proyectos que tú prestas al MEF. No es posible. No te van a financiar nada que tenga que ver con eso, porque hay un recurso del gobierno municipal que debe invertirlo o ministerio en su personal. Tienen sus propios recursos. Y entonces distingan los gastos de inversión de los gastos corrientes, en los cuales puede haber capacitación del personal. Por eso que yo he capacitado mucho en ministerios y me han pagado de los recursos del ministerio asignados para capacitación de personal, porque algunos ministerios tienen para hacer carrera a sus funcionarios y tienen un plan de capacitación. Y entonces hacen convenios, hacen propuestas. La Escuela de Gobierno, donde estamos ahorita, ha recibido pedidos de capacitación para el personal del ministerio, porque hay un presupuesto, y la Escuela de Gobierno ha dado esa oferta, y ha competido con otras universidades. Yo he capacitado a mucha gente en el público, pero para que aprendan a hacer marco lógico, líneas de bases, planificación estratégica, sistemas de monitoreo y evaluación, de muchos temas, pero eso es otro presupuesto. No es de los proyectos que estoy viendo ahorita. No hay ninguna actividad puede ser del personal, del gobierno local que promueve el proyecto, o del ministerio. Tiene que ser toda la inversión hacia la comunidad. Ya, ok. Pues, gracias a ti. ¿Alguien más levantó la mano, estimada María Luisa? No, profesor, por el momento no. Bueno, entonces son 9:30. Lo voy a dejar acá. ¿Ya? Vamos a descansar 10 minutos. Ok. Y retornamos ya para la parte de supuestos, metas indicadores y ya cerrar el marco lógico y preguntas finales para este tema que nos preguntó el día de hoy. Gracias, María Luisa. Permiso, por favor, colegas. Nos vemos en 10 minutos. Gracias.
Gracias. A ver, con respecto a la asistencia, me confirma por favor si se encuentra en la sala Elmer Luis Serrate. Elmer, de igual manera Luz Mamani y Nelly Marquinas. Son tres usuarios que no he identificado dentro de la lista. Por favor, me confirma si es que se encuentra en la sala. Elmer Luis Serrate, Luz Mamani y Nelly Marquina. Los demás que han sido identificados, si desean, igual pueden escribir su nombre en el chat para considerar su asistencia o para validarla, ¿no? Si en caso se desconectan o conecten más adelante. Muchas gracias. X viene implementando proyectos en favor de la nutrición infantil, no sé, o este proyecto de microempresa que les dije, el Ministerio de Economía, el Ministerio de la Producción tiene políticas que favorecen la inversión en tal temática, y ahí esa condición te ayuda entonces a que tu proyecto sea viable. Entonces, una primera fuente de información son los actores que tienen competencia sobre las causas fuera de tu control, y eso puede ser convertido en supuestos. Segunda fuente de información para hacer supuestos, las oportunidades que te has listado en la matriz de fortalezas y oportunidades. Esas oportunidades también son una buena fuente de información. De ahí puedes sacar supuestos para el marco lógico. Y la tercera fuente podría ser un análisis de involucrados, una herramienta muy popular que usan varias empresas e instituciones para mirar el entorno y ver cómo están los actores de ese entorno en relación a tu propuesta, ¿no? La minería, por ejemplo, hace mucho eso, análisis de involucrados. Hay una columna que lista a los actores, una segunda columna que lista el poder de los actores, alto, bajo, mediano, una tercera columna que lista la influencia, de que tiene cuánta influencia, una alta influencia o baja influencia, y otra columna que tiene que ver con está a favor o en contra del proyecto, según los datos que ha recogido. Entonces, si en ese análisis involucrados listas todos los 10 actores que tienen que ver con tu proyecto directa e indirectamente, y ves que la mayoría tiene esa característica, es una entidad con alto poder, alta influencia y está en contra. Si eso se repite mucho, tu proyecto está en graves problemas. Porque has constatado que tu entorno no te es favorable. No te es favorable. Entonces, ¿cómo lo reviertes? ¿Cómo lo cambias? Y hay que analizarlo, ¿no? Porque si lo puedes cambiar o revertir en el corto plazo, te lo puedes poner en positivo. Porque si los supuestos se redactan en negativo, estarías diciendo que tu proyecto no es viable. Mira cómo he redactado mis supuestos a nivel de resultados y de propósito. Todos están redactados en positivo, porque yo constato, por mi análisis del entorno, que son actores que van a colaborar conmigo. Entonces, para cada nivel de resultado tienes que ver qué supuesto tiene que darse para que tu resultado se cumpla. Esa es la idea. ¿Qué supuesto tiene que darse en el entorno? Si yo quiero escuelas públicas bien implementadas, la condición que tiene que darse en el entorno es que el gobierno local y la UGEL y el Estado prioricen inversión en esa temática. Si no, no tengo escuelas, no tengo cómo. Es lo que contó una compañera, ¿no? No hay presupuesto para infraestructura de saneamiento. Tienes un grave problema porque no tienes una condición del entorno que te favorezca inversión en esa temática. Tienes dificultades, pues evidentemente. Entonces tu entorno tiene que ser favorable. Entonces tienes tres fuentes. Las causas fuera de mi control con los actores, las oportunidades y esta herramienta de análisis de involucrados que te puede servir mucho para redactar los supuestos. Y lo pones en positivo porque es la única forma de demostrar a la entidad pública que te va a financiar que tu proyecto es viable socialmente, que el entorno le es favorable. Porque si en la realidad tu entorno te es favorable y tú lo constatas así, tenías que esperar un tiempito para implementar el proyecto. Tienes que generar condiciones favorables. Tienes que más bien generar esas condiciones favorables para que el proyecto más adelante no tenga tropiezos. Esta parte de los supuestos, que es la parte que vamos a decir así, que menos le preocupa a los técnicos, que se hace a la volada, que no se toma en serio.
hace que tantos proyectos se paralicen, tantos proyectos no se concluyan, porque no hay un buen análisis del entorno. Y ahí son importantes los politólogos o politólogas, sociólogos, sociólogas, antropólogos. Las ciencias sociales tienen mucho que decir al respecto, y yo tendría en el equipo a alguien que levante esa data, ¿no? Que pueda analizar el contexto. Colegas, ¿preguntas sobre eso? ¿Comentarios? ¿Preguntas, comentarios sobre esa temática? ¿Está clara? Hay que redactarlo en positivo. Sí. Vanessa, te escuchamos. Profesor, buenos días. Buenos Estaba días. pensando, y usted me dice que es importante el contexto y generar las condiciones. ¿Y eso mismo no podría ser un proyecto? ¿O no? Esas son estrategias. No. Todo proyecto requiere mirar su entorno. Pensemos en una obra como que mi vecino ya va a hacer un edificio que está en mi casa, o sea, al frente de mi casa va a hacer un edificio. Yo estoy al tanto. ¿En qué momento me va a preguntar? Porque va a ser sótanos, porque es un edificio de 4 pisos y va a ser sótanos. Y va a temblar la casa, ¿no? Todas las casas van a temblar. Y digo, estos dueños de ese edificio que van a hacer al costado de mi casa, o sea, al frente, ¿no? ¿Andarán con nosotros? ¿Nos preguntará? ¿O los boicotearemos? Apenas firme mi casa, lo voy a boicotear, ¿no? ¿Andará con nosotros previamente o tiene miedo de hablar con nosotros? Ese es un tema, ¿no? O sea, no es un proyecto, es una estrategia, es conocer tu entorno para saber cómo poder mantener ese contexto positivo o cómo revertirlo. Pero lo que tienes que demostrar en el diseño es que tu entorno te es favorable, lo primero. Si te es muy desfavorable, hay que hacer estrategias para modificar. Entonces yo espero que mi futuro vecinos o el que hace la obra hable conmigo, ¿no? Para ver qué medidas de mitigación va a tomar. Porque así es, ahora las obras no se pueden hacer por hacer. Los vecinos reclaman y están muy empoderados. No sé si con eso respondí tu pregunta o tienes una repregunta, de repente una aclaración mayor. Vanessa, no hay problema. ¿Sí, Vanessa, alguna pregunta? ¿Te quedó claro o mi respuesta te satisface o tienes una repregunta, por favor? No me escuchas. Y María Luisa, Vanessa me preguntó, ¿no? Ay, ahora sí, profe, ya se arregló. Sí, estaba Bien. pensando también en esta parte que usted lo dice, porque, bueno, yo no estaba en el momento en que se elaboró pues el diseño de esto, del servicio más grande que tiene el MIM, que es el SEM, ¿no? Ajá. Centro de Emergencia Centro de Mujer. Emergencia Mujer, claro, Que excelente. tiene Sí. ya bastante tiempo, ¿no? Ya, Y ahora claro. tenemos un nuevo modelo que es el SEM Comisaría, porque funciona 24 horas. Ah, ¿en la comisaría está ahora? Sí, eso ya está desde hace 3 años, del 2018. Ya no hay aparte, están en las comisarías todos los SEM ahora. Están dentro de las comisarías, sí. Ah, qué interesante, no sabía, qué bien, qué bien. Pero bueno, yo no he estado en la gestación de esa propuesta, pero lo que yo ya veo es lo que ya se está ejecutando, ¿no? Ya, Y no ¿y qué tal? necesariamente me parece que no han tomado en cuenta estas recomendaciones que usted nos dice acá en la elaboración del proyecto, porque se hace desde el gabinete y porque también, bueno, hay como también, es lo que yo he percibido, ¿no? A lo largo de mi experiencia en el Estado, también como una preferencia más que técnica a lo legal, ¿no? En específico este tema en todo caso, ¿no? Sí, abogadas como cancha, son las que miran este tema. Pero claro, hay que verlo legalmente. Lo que pasa es que los supuestos también, y gracias por tu pregunta, Vanessa, tienen que ser monitoreados. Acuérdate que tú has hecho un análisis del contexto en un momento determinado para hacer un proyecto. Una vez que te aprueban, ¿acaso el contexto está estable? Puede cambiar a favor, o sea, es como el viento, puede ser a un lado o a otro lado, una corriente que se detiene o una corriente muy fuerte. Hay que hacer monitoreo, seguimiento de los supuestos, porque si esos supuestos cambian, tú tienes que adelantarte, tienes que prevenir, prever, para que tu supuesto te sea desfavorable. Hay que hacer seguimiento, monitorear los supuestos. No puedes dejar de lado tu contexto, ¿no? Y siempre tratar de revertirlo a tu favor, ¿no? Porque, como reitero, los proyectos, al hacer propuestas de cambio, van a pisar callos. Y eso es importante tenerlo claro políticamente. Gracias, Vanessa, por tu pregunta. Creo que ¿quién levantó la mano, estimada María Luisa? María Luisa. Sí, profesor. ¿Quién levantó la mano, aparte de Vanessa? ¿Cintia? Cintia, ¿qué tal, Cintia? ¿Cómo estás?
¿Nos escuchas? Buenos días, profesor. Estaba Sí, ¿qué tal? silenciada. Sí, profesor, una consulta. Cuando llevamos nuestras clases de resolución de conflictos, Ajá. el docente, el profesor habló, o la profesora, no recuerdo, pero hablaron sobre la existencia de conflictos latentes, ¿no? Que muchas veces son desestimados, ¿no? Pero Ajá. que sin embargo están ahí, que por ejemplo la Defensoría los mide, ¿no? Es una de las pocas instituciones. Nosotros al ejecutar nuestro proyecto de inversión, y por ejemplo se me ocurren en obras de gran envergadura, Ajá. probablemente vamos a identificar algunos conflictos. Y estos podrían ser también a partir de los supuestos, o sea, podríamos colocarlos acá, los supuestos, porque yo recuerdo también, no, de repente estoy mal, que cuando hubo el taller, el taller de el webinar, perdón, el webinar, si es que no me recuerdo, no me equivoco, también se dijo que si los supuestos eran demasiado o sobrepasaban o jugaban muy en contra, no deberíamos considerar hacer esas actividades o esos objetivos, porque es como que tener todo en contra. No sé si estoy bien. Por eso es importante leer bien tu contexto, ¿no? A ver, un conflicto X. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿por qué la empresa Newmont o el grupo Norte, donde está Buenaventura, Newmont, no sé quién más, son una tercera empresa, en Cajamarca, no vende conga? Si ya está bloqueado todo. ¿Por qué no lo vende ya? Yo sé que los chinos han estado atrás de ese... Como estaba el Goyo, un chisme que escuchaba de colegas de Cajamarca me decían que los chinos estaban atrás y más bien apoyaban al Goyo para que friegue más a Yanacocha y le venda finalmente la beta minera que hay ahí de oro, ¿no? En Conga. Y bueno, Yanacocha lo que ha hecho es, ha paralizado el proyecto, ahí está, su capital, invirtió algo y quedó, y pasan los años y no lo vende. Está esperando que el conflicto, la tensión latente del conflicto contra el proyecto Conga baje. Y está bajando hasta donde sé. Ustedes saben, el Goyo ha perdido, ya está preso. Las condiciones que favorecieron al Goyo han cambiado y Yanacocha está jugando su estrategia lentamente hasta que el contexto le sea favorable. O sea, está mirando el entorno en proceso, está haciendo un seguimiento. Así que lo que pasa es que tú, Cintia, en un momento, Cintia, ¿no? Disculpa, tu nombre es Cintia, ¿no? Era Cintia. Cintia. Entonces, mi estimada Cintia, entonces, lo que pasa es que tú tienes que leer tu entorno en el momento que hagas el diseño. En ese momento tienes que hacer lo que les he enseñado. Si el entorno sale que el conflicto, la tensión, la oposición es muy alta, pues evidentemente no es un momento favorable para invertir, para hacer el proyecto. Porque el dinero del Estado no se puede botar a la basura, no se puede tirar al agua. Espera, propon otra cosa, haz unas actividades que permitan calmar las aguas. ¿Cómo hacen las mineras? ¿Qué hacen las mineras mientras vamos a hacer el proyecto? Hacen proyectos de desarrollo, apoyan socialmente, dialogan con la gente. Están haciendo eso para cambiar una condición de temor, de incertidumbre, de desconfianza. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, profe, en supuestos, digamos que consideraríamos acciones positivas del entorno, ¿no? O sea, cosas que ellos tendrían que hacer a favor y todo lo que podría ser en contra lo ponemos en el contexto. Sí, lo analizas del contexto y lo pones, porque has corroborado en tu análisis que más son las cosas a favor que en contra. Y las cosas a favor pueden frenar los riesgos. Eso es lo que has concluido. Ya. Y hay que ponerlo redactadito, bien redactadito por cada resultado y propósito, inclusive por actividades. Ya. ¿Ok? Ya, muchas gracias. Muy bien. A ti. ¿Quién sigue, estimada María Luisa? Nadie más, ¿no? Por el momento no hay Ya, manitos sigo levantadas. entonces ya mi parte final. Aquí termino mi presentación para las preguntas finales. Saben que el curso acaba 10:30. Ok. Entonces, la parte final. Metas, indicadores y fuentes. Ya expliqué qué son, qué función cumplen la lógica horizontal. Ahora voy a enseñar a elaborar estas metas e indicadores bajo un método que, si bien no está puesto en el documento de proyectos del MEF, ni en PPR, ni en Invierte Perú,
Se los recomiendo, colegas, se los recomiendo porque va a hacer que hagan sus metas más rigurosas. Y no es que lo he inventado yo, esto sí no lo he inventado yo, lo he tomado del método científico que aprendí en mi curso de metodología 1 de investigación, lo adapté, o sea, así armo metas e indicadores en los proyectos, porque me parece que es un método muy riguroso y que calza perfecto para la comprobación, para la parte de comprobación. Metas, indicadores, fuentes. ¿Cómo se elabora? Bueno, ya saben que es la meta, lo expliqué, un logro cuantificable. Y entonces el método es el siguiente. Tienes tu objetivo o tu resultado, porque este método solamente es para elaborar metas de efecto e impacto, no para producto. No para, repito, apunten. Este método solamente es para metas de efecto e impacto, no para producto. Por lo que van a ver ahora. Como son cambios sociales que están fuera de tu control y son en el entorno, entonces hay que tener claridad a qué te comprometes. Claridad técnica a qué te comprometes y sobre qué vas a rendir cuentas a la población. Entonces yo sugiero lo siguiente, agarras tu propósito de impacto en este caso y tú lee dónde está la variable o la idea fuerza que ayuda al cambio. ¿Dónde está ubicada? ¿Dónde está el compromiso al que tú digamos, te asignas, lo atribuyes, te atribuyes ese compromiso? Porque sobre eso tú vas a pedir dinero al Estado o a una entidad cooperante, una fundación. Porque a eso te comprometes. Tú dices al Estado, yo me comprometo a demostrar que estos niños han aprendido. Entonces, eso es. Ese concepto lo apartas. Está acá, mire cómo lo he separado. Y luego lo defines, porque es muy importante que el equipo tenga claro qué entiende por logros de aprendizaje. Lo puedes basarte en una teoría, en una evidencia, en un documento, pero tienes que tener una apuesta de qué entiendes por logros de aprendizaje y lo pones. Entonces, ahí como ustedes pueden leer en la definición, es claro que es comprensión lectora y razonamiento matemático, está bastante claro. Entonces, esa es la definición que debe inspirarte para hacer tus metas. La área es cantidad y tiempo, porque la calidad lo sacas de la definición. Y ahí, como lo puedes ver en pantalla, claro, dice 80% de estudiantes incrementan sus capacidades para comprender textos. 80 cantidad, incremento de capacidades, calidad, tiempo al final del proyecto. Pero inspirado en la definición. ¿Se dan cuenta, colegas? Practiquen eso. Porque la pregunta es, ¿cómo sabemos que adoptan estos estilos de vida saludables? O que aprenden, mejor dicho acá, que aprenden. Y ahí pones, ¿no? ¿Cómo sabemos que aprenden? Por incremento de capacidades matemáticas y lectoras. Entonces la meta tiene cantidad, calidad y tiempo. El método es igual para indicadores. Ya saben que indicadores son unidades de medida que te dan información para saber si te acercas o te alejas de la meta. Y el método es igual. Jalas la meta que acabas de elaborar, por ejemplo, en este caso he jalado la meta referida a comprensión lectora, y justamente eso, ¿cómo sabes que tienen comprensión lectora? Esa es la variable que separas y la defines. ¿Cómo sé? Porque hacen buenos resúmenes y porque aprueban el curso. Y saben los indicadores. Automáticamente, un indicador de nota probatoria, un indicador de elaborar resúmenes. Solo le pones el porcentaje o nominal o porcentual. Ese procedimiento, colegas, hay que hacerlo para todo el marco lógico, repito y reitero, para efectos e impactos, no para producto. ¿Por qué no para producto? Porque es directo. Si dices capacitación, ¿cuántos capacitados? Talleres, ¿cuántos talleres? Edificación de carreteras, ¿cuántos kilómetros? O sea, directo. Pones cantidad directo y también directo el indicador. No tienes que hacer esta operacionalización conceptual. No es necesario porque a nivel de medios es muy automático cuantificar y poner el indicador.
Es muy automático. Entonces, va a tener indicadores de impacto, de efecto y de producto, con sus respectivas metas. Y entonces con esto, por favor, teóricamente muy claro, ¿no? Objetivo es cambio, meta logro cuantificable, indicadores, unidades de medida que te dan información para hacer ese cumplimiento de la meta. Y elige las fuentes, son primarias, secundarias. Ahí se recoge la información. Y no son igual que las herramientas de levantamiento de información. Les he puesto ahorita esta matriz para que vean qué son fuentes primarias, qué son secundarias y qué herramientas son las típicas para fuentes primarias y qué herramientas son las típicas para fuentes secundarias. Lo que va al marco lógico es esta información. Eso va al marco lógico. Esto va al sistema de monitoreo de evaluación, es otra cosa, pero es la que te sirve para levantar el data de la fuente. Y ahí está un ejemplo de marco lógico, ¿no? Miren su impacto con sus metas, indicadores, sus fuentes y supuestos. Miren los efectos con sus metas, indicadores, fuentes y supuestos. Y miren sus actividades. Como las actividades no requieren el método, simplemente es campañas, ¿cuántas? 10. Talleres, ¿cuántos? 5. Indicadores, número de campañas. Talleres, número de talleres, ¿se dan cuenta? Es directo. Y información complementaria puedes tener también. Porcentaje de padres de familia que participaron en las campañas. ¿No? 100% de escuelas han instalado por menos que un kiosco. Porcentaje de escuelas con kiosco, punto. Es directo, no tienes que hacer esta conceptualización que te he enseñado para efecto de impacto porque son cambios sociales. Igual las fuentes son primeras o secundarias, queda y el supuesto. ¿No? Colegas, en caso que ustedes hagan un proyecto, muy importante eso también, en la cual hay un estándar internacional ya consensuado técnicamente y científicamente, con indicadores que ya, digamos, ya no hay nada que dudar ni discutir, por favor, capitaliza esa información y jala tu proyecto. En salud, en infraestructura, en economía, en esas ciencias, sí hay muchos indicadores ya estandarizados. No hay que inventar la pólvora. No hay que inventar la pólvora, colegas. No hagamos este método para ver que no, ya están los indicadores, los jalas. Ya la salud ha creado muchos indicadores estándar. Igual la economía, para medir muchas cosas, tienen indicadores estándar. No tienes por qué crear indicadores donde hay cosas establecidas. Donde no hay cosas establecidas internacionalmente, sí, pues hay que hacer el método y producir los indicadores y metas. Y ahí termino, colegas. Esta es la tarea final del proyecto que tienen que elaborar. Entonces tenemos casi 20 minutos para conversar tranquilamente. Y bueno, sus inquietudes finales, preguntas, colegas. María Luisa, atención por favor, quien pregunta o comenta. Gracias. En el chat tenemos unos comentarios, me parece que de lo último. A ver, de chat, ¿no? Sí. Vamos a ver, sí. Me equivoco de Cusi. Sí, ambos de Cusi. Vamos a ver. Puedes leerlo porque me parece que no me baja a mí. Sí, a ver. El primero fue, eran 3 fuentes posibles para armar los supuestos. Ver los círculos de preocupación, análisis involucrado, ¿y cuál era el otro? Ah, ya, sí, muy bien, muy bien. Para armar supuestos, primero, claro, los actores claves que has identificado en las causas fuera de control, no círculos. Bueno, claro, es el concepto de Stephen Covey es círculo de preocupación, ¿no? Causas fuera de tu control. Ahí están actores que has identificado. Una primera fuente para hacer supuestos. Segunda fuente, las oportunidades. Apunta, por favor, estimada Cusi. La fuente son las oportunidades que has puesto en tu matriz de capacidades y oportunidades. Las oportunidades son una buena fuente para armar supuestos. Y la última es análisis involucrados, que es la completa, ¿no? La técnica, la que tú armas para ver tu contexto.
era más potente en realidad. Gracias, ya lo resolví. Y la última, pero tengo entendido que Conga funcionaría en cabeza de cuenca, realmente creo que esa zona es demasiado importante. Ya, muy bien, Jusi. Toda minería funciona en cabeza de cuenca. Casi toda la minería está en cabeza de cuenca. El tema es cómo manejas el agua, ¿no? Cómo, para evitar justamente que se pierda el recurso, se contamine. Es un tema interesantísimo. Justamente hice una investigación sobre eso, se la voy a pasar. ¿Cómo capitalizamos el agua? Que el agua, una propuesta del proyecto era hacer 3 lagunas, 3 lagos artificiales para que el agua, haya agua todo el año en Cajamarca. Y claro, reemplazan esas lagunas que fueron estudiadas y que, bueno, la grupo de oposición pensaba que esas lagunas no se podían tocarse por los humedales del agua subterránea. Y bueno, se hizo un estudio, tanto promovido por Humala como promovido por Marco Arana. Y entonces, bueno, un pleito político, finalmente el proyecto se detuvo porque el presidente Humala dijo no 4, sino solamente 2 lagunas, y eso coincidió con la baja de los precios y el proyecto se cayó y no fue más. Unos piensan que el que destruyó el proyecto fue Humala al haber dicho va Conga de una manera tan prepotente y se tiró abajo el proyecto. Pero hay salidas técnicas que son debatibles, el tema es político. Me gustaría pasar en mi artículo, mi paper, sobre ese tema. Es bien debatible, ahí puse las 2 posiciones, pero el tema es cómo mantenemos, porque las lagunas que estaban ahí eran lagunas que no podían ni los animales tomar el agua, porque eran lagunas que tenían demasiado metales, y al tener metales nadie puede consumir esa agua. Pero doy la posición de ambos, ¿no? O no, que el agua subterránea se pone en peligro, dice el otro grupo. Bueno, es un debate interesante. Pero hay salidas técnicas y las salidas tienen ciertos riesgos. Hay un lago del Chalhuagón que hizo Yanacocha para mostrar. Uno va ahí, por ejemplo, y se para en ese lago, no parece que fuera el lago artificial. Pero en fin, dicen que se resquebraja y el agua se filtra y se pierde. Y en todo caso dicen también que la lluvia no es que cae arriba, cae a todo el territorio, o sea que no solamente se almacena. Pero en fin, son temas que no van con el curso, sino que lo que quiero decir es importante que uno tome en cuenta los riesgos del entorno para ver si un proyecto es viable o no. Vamos a ver qué pasa en adelante, estimada Cusi. ¿Qué pasa? Porque también hay salidas como Arequipa, ¿no? Y el Cerro Verde toma el agua del desagüe, la procesa y esa agua sirve para la minería. Milpo toma el agua del mar. Hay otras salidas, ¿no? Y eso debió ser Quintaya también, ¿no? Tomar el agua del mar y no del río. A pesar que el agua podía ser más agua, tomar el agua del mar habría sido lo ideal para que no haya ese conflicto. Bien. Otra pregunta técnica, por favor, del marco lógico. Sí, A ver. Lucet. Te escuchamos, Lucet. Buenos días, profesor. Una Buenos consulta. días. ¿En el proyecto va a tener una concepción económica? Esa es una. Y esta metodología en la cual usted nos ha disertado, ¿también se puede aplicar en proyectos de ejecución de obra o en qué tipos de proyectos se puede aplicar? Este método es oficial del Estado. Este es el método que el Estado ha aprobado para Invierte Perú y para programas presupuestales. Solo que los modelos varían, como he explicado, ¿no? Ya lo expliqué. Es un modelo en PP y otro modelo en Invierte Perú. Este es más parecido al Invierte Perú. Para hacer obras, Invierte Perú se requiere marco lógico. Pero la idea que propongo es que más bien el expediente técnico de la obra se inserte en un marco lógico como actividad. Y no hay que hacer todo un marco, pero ya el Estado lo pide hacerlo. Tiene que hacer un marco lógico, de todas maneras, para infraestructura. Y los proyectos no solo son económicos, lo expliqué en la primera clase. Tiene que combinar lo económico con lo social, lo cultural y lo político. Tiene que estar implicado esas dos dimensiones en el proyecto. Espero haber respondido a tu pregunta, estimada Lucet. O si tienes un comentario adicional, bienvenido. Ya.
Doctor, también sí es cierto que en esta clase se nos ha explicado que los proyectos deben involucrar la integralidad, la Así es, aceptación, la multisectorialidad y la sostenibilidad. así es. Pero bueno, yo vengo laborando ya un buen tiempo en el Estado y yo escucho eso ya a partir desde el 2013, 14, 15. Y pues trabajé en un gobierno regional y posterior a ello también he trabajado en el gobierno central, es decir, en algunos programas de algunos ministerios. Pero sin embargo, hasta la fecha no se aplica ello, ¿no? Porque vemos, y todos los compañeros ya lo han comentado, que todos los ministerios son básicamente islas, ¿no? Islas que no conversan, y es por ello que los proyectos no tienen resultados. Así es, exactamente, Lucet. Entonces, bueno, yo me quedo estoy viendo eso, que los proyectos tienen resultados. En todos los sectores en sí, ¿no? En el sector de educación, hospitales, etcétera. Entonces, no te escucho, Lucet, no te estoy escuchando. En ese sentido, ¿cuál sería la estrategia para usted para que se involucren, bueno, lo que se ha dicho y esos proyectos mejoren, ¿no? Muy bien. Lucet, digamos, ahora te hablo como sociólogo, lo que me enseñó mi ciencia, ¿no? En sociología siempre aprendemos que los cambios se van llevando adelante en un proceso complejo, de ida y de vuelta, y toma tiempo. ¿Por qué? Porque nos hemos habituado a una forma de trabajar. Nos hemos habituado a trabajar como feudos, y está refrendado en la ley. La ley dice, cada ministerio tiene una competencia funcional y no puede un ministerio meterse en otro tema. Entonces, en la costumbre y en la ley está establecido que cada sector trabaja con su propia, digamos, con su propia anteojera de caballo. O sea, está mirando su feudo, la parte que le corresponde. Yo veo salud, otro ve educación, otro ve empleo. Ya. Esa forma organizacional, que es la que estructura la manera como gestionamos las políticas públicas, es la que ha entrado en crisis, la que ya debe cambiar. Y entonces el Estado se ha dado cuenta, y al menos en la planificación de proyectos, ha aceptado que exista oficialmente programas presupuestales articulados. O sea, el Estado de 2007, ojo, ya se da cuenta que esa mirada de intervención feudal no va más. Y por eso hay la norma que estipula en el anexo 5 del programa presupuestal que deben trabajar articuladamente. Ahora, como tú me dices, ¿por qué no lo hacen? Ya, eso tiene que ver con los hábitos, las tradiciones, las costumbres, las formas de sentir, de actuar de los grupos organizados, que les cuesta pasar a otro modelo. Lo bueno, Lucel, que estamos avanzando, lento, pero avanzamos. Ya hay varios programas presupuestales articulados. Yo conozco al menos Incluir para Crecer, que es política pública, gestión de riesgos, seguridad ciudadana, hay varios en salud. Ya se trabaja cada vez más de forma articulada en problemas complejos. Lo que nos falta más bien, Lucet, es un modelo organizacional que le dé soporte, lo que yo llamo un Estado red. Eso falta, un Estado red que le dé soporte. Pero poco a poco esto va a cambiar. Por eso les dije en la primera clase, son desafíos en el siglo XXI. No son cosas que ya han sido aceptadas y ya están... No, pues por eso que tú ves fracaso en proyectos, porque todavía seguimos trabajando con el modelo anterior que ya hemos identificado que no funciona. Pero en proceso iremos cambiando. Yo tengo esa... Si te contara cuando empecé este diploma hace 15 años o más, cuando mostré un marco lógico así, que era un guaguaguasi, que yo soy aprobado por el MES, por el Banco Interamericano de Desarrollo, lo puse porque sabía que la gente me iba a decir que eso no es real, que el Estado no trabaja así, yo sabía. Y tuve que discutir con mis colegas de esas promociones de hace 15 años, cuestionando mi marco lógico porque no era social, no era un proyecto de infraestructura. Tuve que debatir mucho con mis colegas. Ahora, por ejemplo, ya debato menos porque hay una conciencia del funcionario público de que el proyecto no puede ser solamente un expediente técnico. Y hay más conciencia de proyectos integrales. Y eso se nota en las clases, hay mayor aceptación. En cambio, al principio, hace 15, 16 años o más, sufría para aplicar esto.
porque no había, en la mente de muchos funcionarios públicos, no estaba metido este tema. Me decían que mi proyecto era privado. Por eso les traje el modelo de Guaguaguasi que me aprobó el MEF y el BID como mi tesoro para decirles, miren, aquí hay un proyecto social de desarrollo humano que el MEF lo ha aceptado y el BID también. Y así funciona. Así que el Estado lo puede hacer. Y cuando hablo con mis colegas del MEF, de esa época ya hasta ahora, dicen, el MEF nunca prohibió un enfoque de desarrollo humano de los proyectos, todo lo contrario. Pero así es, pues, ¿no? Así, la gente tiene de muchas maneras los temas. Yo soy convencido de este modelo integral y articulado. Gracias, Lucet. Sí, doctor, muchas gracias. A ti, más bien, muchas gracias por tu linda pregunta. ¿Quién más, por favor? Doctor, comentario. Doctor, tal vez un último comentario. Yo considero que es un problema estructural del Estado, bueno, que tiene muchos factores, ¿no? Es decir, la corrupción, la descentralización que todavía no está... Está incierto, está verde. Entonces, está verde. Tendría que haber un cambio de estructura total del Estado para que pueda mejorar. Bueno, esa es mi opinión. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Sí, Lucet, pero estamos en ese proceso, Lucet. Ya está el Claro marco que sí. legal. Claro Falta, que sí. como te digo, modificar las costumbres, los hábitos y poco a poco iremos modificando. Gracias, Lucet. ¿Algún otro comentario, pregunta, por favor, María Luisa? ¿O chat o un chat, de repente? A ver, en el chat nos comentó Cintia una apreciación y que también está levantando la mano. Ya, Cintia, te escuchamos. Profesor, sí. Una última consulta. Entonces, todo lo aprendido tanto como para el diagnóstico, árbol de problemas, marco lógico, actividades y todo, también eso lo podríamos aplicar entonces a proyectos, por ejemplo, con ONGs, proyectos de gestión cultural, proyectos que tengan que ver con intervención, no solamente, no solo proyectos de inversión, sino también proyectos de orden de repente más social, o no sé, o destinado a cambiar actitudes, porque he encontrado cierta similitud, es decir, no 80 o 90% de similitud, por ejemplo, con los proyectos de comunicación para el desarrollo que en algún momento me ha tocado, para los cuales me ha tocado colaborar. Sí. Eso, básicamente, profesor. Cintia, discúlpame, como al principio de tu pregunta estuve leyendo tú eres Cintia Malpartida, ¿no? Sí, sí. Me encantó tu comentario. Entonces me quedé ahí embelesado en tu comentario y no escuché la primera parte de tu pregunta. Mil disculpas. No se preocupe. Bueno, y con respecto al comentario, sí, o sea, yo trabajé... No, lo que me has preguntado, no el comentario, sino lo que me estabas preguntando, discúlpame. El comentario está clarísimo y creo que le puede ayudar un poquito a Cusi, porque tiene una mirada más crítica. Pero está bien, la cosa es debatir. Pero, mi estimada Cintia, tu pregunta, me interesa, la acabas de hacerme ahorita para responderte, por favor. De proyectos sociales, de proyectos productivos, te escuché algo de eso. Sí, es la elaboración del proyecto, que si bien es cierto, acá lo hemos enfocado un poquito más a temas de proyectos de inversión y quizás obras o proyectos más concretos, más directos, pero por ejemplo yo he trabajado en algunas, o en un par de ONGs, o en todo caso he colaborado con proyectos de comunicación para el desarrollo financiados por ONG y culturales. Me parece, que la elaboración tanto del marco lógico como el diagnóstico por lo menos coincide en un 85 o 90%, es decir, todo lo aprendido también podríamos aplicarlo para realizar ese tipo de proyectos y no sé, quizás entre las partes. Infraestructura, productivos, ¿a te refieres? Ajá. Claro que o culturales, sí. Por ejemplo. Por supuesto. O culturales, museos, acciones, qué sé yo, en comunidad que no necesariamente tengan que ver con una obra. Inclusive, tú puedes poner, yo por ejemplo he trabajado agua y saneamiento que tiene un componente de obras, pero también tiene un componente de hábitos saludables, un componente de gobernanza. O sea, no, por eso le dije en la primera clase, no pongan los medios con los cambios, no hagan una disociación entre infraestructura y cambios sociales, únanlos, ¿no? Articúlenlos. Me quedan solamente 2 minutos porque yo sí 10:30 tengo que, como le dije, retirarme. Gracias, Cintia. Han levantado la mano 2 personas, me parece, o una. Con esa termino entonces. Miriam y Ángela. Ya, muy chiquito porque no me puedo quedar más de las 10:30, por favor. Ok, profesor. ¿Miriam? Sí. Miriam, sí. Buenos días, profesor. Muy chiquito, quería saber... por favor, muy chiquito.
Cuando hacemos el marco lógico, ¿cómo podemos darnos cuenta que lo estamos realizando bien, siguiendo toda la estructura? ¿Cuál podría ser un indicador? Lo que pasa es que aquí es que lo revisen. Uno no puede ser juez y parte. Tú sigues las pautas que están en el método y luego Cintia Zavalla lo va a revisar. Y ella te va a decir qué le falta. Siempre, para saber que va bien tu marco lógico, el indicador tiene que darte a otra persona que lo revise. Tú sigues las pautas, haces tu mejor esfuerzo y alguien de afuera tiene que mirarlo. Eso me pasa a mí, le pasa a cualquiera. Yo hago una investigación, tiene que mi lector, el que lee el texto y que lo va a autorizar su publicación, porque tiene el poder de autorizar, él me va a decir qué le falta, qué no le falta a mi investigación o a mi proyecto. Yo he hecho proyectos y he dependido de otros actores que tienen la función de aprobar el proyecto. Ellos me dicen, le falta esto y yo tengo que hacerlo. Siempre es otro el que te va a decir si está bien o está mal, no tú misma. Yo haz tu mejor esfuerzo y otro será el que te diga si está bien o está mal. Gracias por tu pregunta. Y la última pregunta, por favor. Sí, Ángela, por favor. Ángela. Sí, gracias. Buen día a todos. Sí, profesor. Profesor, un caso puntual, educación. Yo quiero desarrollar, tengo mi objetivo claro de entrar, pero sabemos que las instituciones son las DRE y la GRE. Así es. En las UGELES, o ellos son las instituciones autorizadas, digamos, ¿no? Pero como municipalidad quiero intervenir porque veo que no se está avanzando. Entonces yo puedo como municipalidad también hacerlo. ¿Cuál sería ahí la estrategia? Porque usted había comentado de que si hay autoridades encargadas de, en este caso de educación, o ver los temas puntuales, ¿cómo sería negociar o entrar para poder ser protagonistas de este objetivo y trabajarlo, ¿no? Usted mencionaba, hay que ir a ONGs, pero si queremos primero negociar, ¿no?, con la DREGRE, ¿cuál sería el secreto? ¿Cuál sería lo que nos va a dar más punche para no fracasar en eso, ¿no? Buena pregunta. Lo que pasa, mi estimada, es que no puedes obviar a las DRE, a las entidades que representan la educación en el territorio. No la puedes obviar. No sé si hay un secreto. Lo que yo trato de mi experiencia trabajando proyectos y como consultor y mirando el Estado, ¿no? Mi función de apoyo técnico y también a veces hasta de asesor político, es que yo propongo mucho los canales de comunicación que hay que fortalecerlos. Porque los actores tienen una función y hay que respetar esa función. La idea es fortalecer los canales de comunicación para que sean mis aliados en el proyecto. No puedo hacer un proyecto, y eso ha pasado y eso ha hecho mucho daño al país, bypaseando a las entidades que representan la temática en el territorio. Direcciones regionales de diferentes temas. No puedes tú pasearlos porque son lentos, son ineptos, y te los bypaseas y vas directamente a una entidad privada que te apoye. No puedes hacer eso. El Estado central ha hecho mucho eso, el gobierno central. Ha bypaseado al gobierno local y regional. Y por bypasearlos, los conflictos han sido tremendos después. No puedes, porque hay entidades en el territorio que representan temáticas. Entonces, lo que yo sugiero, y si puede ser un secreto, no lo sé, es dialogar, conversar, convencer, bajar las adversidades, bajar los temores, las desconfianzas, construir capital social, de tal manera que gane aliados. Para mí es importante ganar aliados del territorio, en el tejido social. No solamente entre actores del Estado, porque tú has mencionado gobierno local, UGEL, ¿no? Sino también con la comunidad. Esa lógica también tiene que ir, o sea, hay que fortalecer el tejido social, colegas. No puedes tú obviarlo, porque ese tejido social, lo he dicho, además en la clase de sostenibilidad, los proyectos tienen que insertarse en el tejido social, que va a estar siempre permanente en el proyecto. No puedes tú obviarlo y decir, no me interesa. El Estado no puede hacer eso. La empresa privada sí, porque la empresa puede decir, del mercado A me voy al B o al C. Es su derecho, es su capital, su riesgo. El Estado no puede dejar de lado a nadie, ¿no? Bueno, colegas, un gusto enorme. María Luisa, muchísimas gracias. Muchas por gracias, todo. profesor. Igualmente. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. María Luisa, creo que hay un debate interesante sobre minería. Me encantaría pasar en mis artículos. Les voy a pasar a ver si hicimos el debate. Es interesante este tema. Claro que sí, profesor.
Muchas gracias por todo, de verdad, aprecio su esfuerzo y que me hayan apoyado para empezar temprano la clase del día de hoy, 8 de la mañana. Igualmente, profesor. Chao, chao, chao. Cuídense. Muchas gracias. Chao, buenos días. Gracias. Buenos días, gracias.